Eh, co- a ver, Roberto, ¿cómo querés hacer? ¿Querés que Martín tal vez nos cuente un poco lo que está haciendo y después se pregunta? Sí, O sí, yo creo que sería Martín... bueno que Martín cuente un poco lo que quiera contar. Yo le expliqué que esto era estrategia país y que cuente Sí, lo que quiera y después abierto para que todo el mundo le pueda hacer preguntas. Me parece que es cómo lo... no. Me parece que eso es por lejos lo más rico. Hago una introducción a propósito de esto. Lo que pienso es, tiene bastante vinculación con las experiencias que tuve. Mi primer trabajo fue en la justicia civil en la ciudad de Buenos Aires. Laburé 2 años de meritorio y viví personalmente lo que era el proceso de Kafka. Y en paralelo iba a la facultad de Derecho, me decían que el derecho era una cosa, estudiaba Kelsen y después yo iba y tenía que desparalizar expedientes en lo que había sido una morgue y en lo que eran los expedientes probablemente de algún familiar suyo caían las gotas, se inundaba, y dije, che, acá hay algo que está mal, digamos, entre lo que me están enseñando en la facultad y lo que después fehacientemente es la justicia, mucho dista de lo que me imaginaba de lo que era. Mi segundo trabajo fue, y finalmente, además, ahí lo que me pasó es que me laburaba todo como meritorio en la justicia los primeros 2 años, estuve 1 año y medio, 2 prácticamente, porque la fantasía siempre del que es meritorio es tratar de entrar en la justicia. Pero me acuerdo que había tenido una compañera de trabajo que bueno, ella lo que quería hacer era ordenanza, digamos, que ella quería entrar en la justicia para tener un trabajo, no estaba en sus planes estudiar y tratar de meterse. Y era medio como el norte familiar ese, ¿no? Y había salido un cargo, y entonces yo conocía a la persona que estaba a cargo del juzgado, y, y yo no tenía tan claro si me había elegido porque trabajaba mucho o me había elegido porque la conocía. Lo que sí me di cuenta es que había algo que estaba mal ahí. Y agarré y me fui. Y dije, no quiero saber nada más con esto. Tengo 19 años, tengo la cabeza podrida si pienso que voy a resolver mi vida a los 19 años. Me fui. Y me empezó a picar la cabeza con la política, la política, la política, la política, la política, la política. Me gustó de toda la vida la política, por supuesto. Y me surge una posibilidad de trabajar con Felipe Solá. Al vivir en Pinamar siempre estas oportunidades, no sé, acá veranea Aníbal Fernández, Florencio Randazzo, Sergio Massa, Cristina y Néstor antes de llegar a la presidencia, Mario Quintana, Marcos Peña y su familia, digamos, les diría que de todo el arco político viene a vacacionar a la Argentina, dueños de multimedios, productores, gerentes de farmacéuticas, y entonces empezó a trabajar con Felipe. Felipe era un ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. Casi como trabajar hoy para María Eugenia, ¿no? Mi segundo trabajo fue con María Eugenia en marzo de 2012. Empecé a trabajar con ella hasta el 2015. Eh, yo tenía un montón de prejuicios encima sobre el PRO y la verdad que con María Eugenia me sentía muy cómodo. Y en 2015 asumí como intendente, como el intendente más joven del país, en un lugar como Pinamar, que yo me convertí en el sexto intendente en 7 años. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con estrategia país? Y es que vi a lo largo de estos años cómo, en esa expresión que usaba Jorge, vi cómo a lo largo de estos años en la provincia de Buenos Aires particularmente tuvimos gobernadores a ver, por más que durante muchos años haya habido peronistas en la provincia de Buenos Aires, lo cierto es que los hubo de una manera muy variada, al menos ideológicamente. Imagínense que ahora con Axel cuando asumió, creo colega suyo, Axel se presentó ante nosotros como un académico formado en el marxismo. Y yo no quiero, tómenlo como un chiste de las 7:22 de la mañana, pero el único lugar de la Argentina donde hay marxistas es en la ciudad de Buenos Aires. Después en Madariaga no hay marxistas. Entonces eso, digamos, es bastante extraño que tengamos un gobernador bonaerense, nacido en la ciudad de Buenos Aires, que sea marxista. Eso la verdad que para nosotros es extraño y por supuesto me llama la atención porque fue una carta de presentación. Y la conclusión, digamos, muy superficial, ¿no? Tuvimos gobernadores de derecha, desde Duhalde
Felipe Solá de centro, Scioli, que los invito a que lo clasifiquen, María Eugenia, que en otro país sería, no sé, como una socialdemócrata cristiana, de estilo Hans Seidel en Alemania, pienso. Y ahora está Axel, que es un economista que se reconoce formado en el marxismo. No lo digo, capaz alguno lo piensa una chicana, no lo pienso en absoluto así porque él se define así. Y mi conclusión, esto no sé si vieron El Señor de los Anillos, pero en El Señor de los Anillos, en la primera parte de la película, Gandalf se da cuenta que todos los que agarran el anillo dicen lo mismo, my precious, mi tesoro, ¿no? Y no tengo idea por qué cuando asumen como gobernadores piensan lo mismo. Y les cuento una muy chiquitita, desde la cual vamos a ir hilvanando cosas hacia adelante que muestran una manera de pensar sin jerarquización de la información, sin un ponderamiento de los datos, sin un ponderamiento de la realidad. Todos los ministros de turismo, yo se los cuento porque es algo que me afecta directamente, todos los ministros de turismo cuando asumen con la idea de que toda la provincia de Buenos Aires es turística. Sin embargo, ustedes en verano leen Pinamar, Mar del Plata, Villa Gesell, ¿no? ¿Por qué? Porque son las ciudades turísticas de la provincia de Buenos Aires. Bueno, desde hace 20 años todos los ministros de turismo de la provincia de Buenos Aires asumen que como todos los municipios de la provincia son turísticos, no hay, digamos, no alcanzan los recursos. Digamos, supongamos que tenés un presupuesto de 300 millones de mangos. Si lo tenés que dividir en 335 municipios es muy poco dinero. Si lo debieras dividir en 20 municipios, supongamos que hay 20 municipios que se dedican al turismo en la provincia de Buenos Aires, bueno, capaz no sería tan poco dinero, ¿no? 300 millones de pesos. Entonces hay un problema de abordaje. Pero cuando empezás a hilvanar y empezás a pensar, digo, ¿y cómo llegan a esta conclusión? ¿Cómo llegan a la conclusión muchos funcionarios de no ponderar esto? Es como si yo por un programa de huertas comunitarias pretendiera hablar con el ministro de Agricultura, por ejemplo, o aplicar a fondos para el agro, ¿no? Porque tenemos un programa de huertas domiciliarias acá en Pinamar, sí, con el INTA, todo. Sí, pero yo no tengo en mi pretensión que el ministro de Agricultura determine que en Pinamar, como tenemos muchas huertas comunitarias, vengan acá. Y el cuento sobre el turismo tiene que ver con una cuestión muy simple, por eso voy a hacer énfasis en esta cuestión de la ponderación o la relevancia de la información. En Pinamar tenemos 270.000 camas de personas que tienen su inmueble, sea casa, sea departamento, pero después tenemos 60.000 camas de hotel, apart-hotel, departamento con servicios, tiempo compartido, digamos, parte de la industria específica del turismo, 60.000. Para que se grafiquen, Salta Capital tiene 9.000, Rosario tiene 10.000, Córdoba Capital tiene 11.000, digamos, una ciudad como Pinamar compite directamente contra una provincia. Probablemente en todo Salta, en toda la provincia de Salta, no tengan la cantidad de camas de hotel que nosotros tenemos en el partido de Pinamar. Y esto se los digo para graficar un tema que describe Guido Di Tella en una tesis que es sobre la asimetría de las administraciones públicas. Digamos, hay un problema con las asimetrías de las administraciones públicas que no siempre está ponderado. Entonces digo, pero ¿y cómo se llega a la conclusión de que un municipio es igual a otro municipio? Digamos, que es lo mismo si yo tengo 60.000 camas de hotel que Madariaga que tiene 70 camas de hotel, por ejemplo. ¿Cómo se llega a esa conclusión? Bueno, ahora les cuento mi experiencia. Cada vez que voy a La Plata, ministros de un gobierno, ministros del otro gobierno, les voy a decir, yo soy un intendente electo por Juntos por el Cambio, y voy a hablar más de mi propio gobierno porque me parece que vuelve más, digamos, baja menos la defensiva para alguien que quizás sienta que es un ataque partidario, que no lo es en absoluto. Les pido disculpas si alguien lo sienta así, pero por eso voy a hablar solo de lo que fue el gobierno de María Eugenia. Cuando vos llegás a la provincia de Buenos Aires y te recibe un ministro que tiene una ficha, y todos los ministros tienen la misma ficha, que es Martín Yesa, intendente del partido de Pinamar, 45.000 ciudadanos, 33.000 electores. Y ahí entonces les hago otra apreciación, que es, no sé si lo saben, pero la provincia de Buenos Aires está dividida en secciones electorales. No está dividida en regiones productivas. Está dividida en secciones electorales. Y yo sé que, y acá me pongo quisquilloso por formación jurídica, me pongo quisquilloso con las palabras, pero
A mí me enseñaron en la facultad que como vos nominás las cosas y la apreciación que uno hace en la clasificación ya es ideológica, Que la provincia de Buenos Aires esté dividida en regiones electorales es una definición ideológica. Y es una definición ideológica porque vos no sos el intendente de la ciudad por la que pasan 4,5 millones de turistas. Pero para cambiar Pinamar, cuando va Rauch no es el municipio que exporta el 30% del ganado de la provincia de Buenos Aires. Es el intendente de una ciudad con 10.000 electores. Por eso, detrás de esta mirada de una definición jurídica e ideológica, digamos, preideológica, como la provincia de Buenos Aires, ahora vamos adentrándonos en las fauces de la bestia, pero cómo la provincia de Buenos Aires no va a estar considerada como un botín electoral cuando está diseñada, está diseñada institucionalmente. ¿A qué región productiva pertenezco yo? A ninguna. No hay regiones productivas en la provincia de Buenos Aires, no existen. Y ahora les cambio la perspectiva, la voy a dar vuelta, pero que me parece que para esto sirven las preguntas. Los que tuvieron la oportunidad de viajar al exterior, si es que la tuvieron, yo antes de ser intendente la tuve, había algo que siempre me llamaba la atención entre lo que veía en los medios y lo que vivía cuando viajaba al exterior, fundamentalmente a Europa. ¿Qué pasa en estos países que cuando uno prende la tele tienen los mismos conflictos institucionales que nosotros? A ver, nadie podría decir que en España no hay grieta, nadie podría decir que en Francia no hay grieta, nadie podría decir, no sé si vieron anoche, Trump-Biden, nadie podría decir que en Estados Unidos no hay grieta. O diferencias, o polarización política, social, nadie podría decir lo contrario. Pero, ¿qué es lo que hace que sus economías sean prósperas amén de lo que pase a nivel nacional? Y acá es donde me quiero adentrar, previo a que nos reencontremos en el medio entre esto que les acabo de contar de abajito, recuérdenlo, y ahora que vamos a ir desde arriba para abajo. El diseño tributario. El diseño tributario es una diferencia esencial, y acá me animo digamos, me la juego. La diferencia es el diseño tributario. Y el diseño tributario tiene que ver con un diseño institucional. Para dar una respuesta a esa pregunta que es haciendo las mismas cosas no puedes esperar resultados diferentes, yo me atrevo a profundizar en esa expresión. Si diferentes personas con las mismas reglas no logran resultados diferentes, significa que el problema no son las personas, el problema está en las reglas y las consecuencias concretas que generan esas reglas. El problema concreto de esas reglas, cuando analizamos, por ejemplo, una economía como la francesa, capaz ustedes ven que está Macron con una recontra revuelta en París, y están en el sur de Francia y no pasa nada, pero de verdad no pasa nada. La moneda no oscila, no tiembla la democracia, el alcalde es el mismo alcalde desde hace 20 años, nadie piensa que es corrupto, o algunos sí, pero funciona, y todos tienen empleo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, cuando uno analiza el diseño institucional, lo primero que advierte es que en estos países de estabilidad institucional, la distribución de la recaudación y de los gastos es así. 33% de la recaudación la hace el Estado Nacional, 33% los estados regionales, en algunos lugares se llama provincia, en otros lugares se llama departamento, como en Uruguay, ¿no? Y el 33% restante, las intendencias o alcaldías, según la denominación de cada ciudad. ¿Cómo funciona esto en la Argentina? El 82% de la recaudación es del Estado Nacional. El 14,3% de todas las provincias en su conjunto, y el 14,3% y el 2,7% de los municipios, somos 2.300 municipios en la República Argentina, más departamental, 2.382. Entre los 2.382 acumulamos el 2,7% de la presión tributaria de la Argentina. Y ahora viene la parte más rica o interesante, me parece, y es
no sé si vieron la película La Gran Apuesta. La Gran Apuesta es una película que la protagoniza Christian Bale, sobre la calificación de los bonos y de los créditos hipotecarios en Estados Unidos. El tipo es el primero que se da cuenta en el año 2003 que hay una burbuja financiera alrededor de los créditos hipotecarios. Hay uno de los consultores ve el dato, ve que este tipo está apostando contra los créditos hipotecarios y empieza a hacer la investigación. Y se da cuenta que subterráneamente, o sea, estaban buenísimos, Estados Unidos, crecimiento económico, le declararon la guerra a un país, a otro país, política internacional, esto, lo otro, buenísimo. El tipo se dedica a escarbar, a ver qué era lo que había por debajo de los créditos hipotecarios, ¿no? Y detrás de las calificaciones, la mayor calificación posible de los créditos hipotecarios. Y se da cuenta de esto. Se da cuenta que, por ejemplo, había trabajadoras sexuales que tenían hasta 5 créditos hipotecarios. Y el tipo dice, bueno, ¿y quién es el que le da 5 créditos hipotecarios a una trabajadora sexual que tiene 3 casas? Bueno, eran unos pibes que no habían terminado la secundaria, que no tenían ninguna forma ni formación de ponderar, pero tenían unas terribles Ferraris, y a ellos no les convenía ser demasiados exhaustivos porque ganaban menos comisión, porque el sistema no premiaba que vos fueras exhaustivo, sino que el programa, digamos, el diseño institucional bancario, lo que premiaba era la comisión. Entonces, el tipo empieza a darse cuenta que si todos los créditos hipotecarios, un grueso de los créditos hipotecarios habían sido otorgados con la mayor calificación para personas como estas, había un problema y estábamos ante una burbuja financiera con los créditos hipotecarios inmobiliarios. Bueno, yo pienso que a nivel político estamos en lo mismo en la Argentina. Tenemos un Estado nacional, y esto lo digo incluso para diferenciar. Hay una idea en donde se suele discutir el tamaño del Estado. Yo discuto, que es una discusión pseudofilosófica, y pseudofilosófica, ni siquiera filosófica. Vos no podés discutir el tamaño del Estado seriamente porque este Estado es ineficiente, ineficaz y está imposibilitado de ser lo contrario. Digamos, es un Estado que es incapaz de ser eficiente y eficaz. Lo que sí me parece que es algo interesante para analizar es si distribuyéramos ese tamaño del Estado, es decir, ese 82% de la recaudación hacia los otros niveles del Estado, ¿qué podría pasar? Y ahora sí, digamos, y la estructura del gasto en la Argentina es así. Esta es la estructura de la recaudación. Y la estructura del gasto es así. 67% nación, 23% las provincias en su conjunto, 10% los municipios en su conjunto. Esto a través, como ustedes saben, a través de la coparticipación y distintas leyes que coparticipan fondos, como el Fondo de Financiamiento Educativo, en su momento estaba el Fondo Solidario de la Soja, está la coparticipación federal después a las provincias y las provincias con los municipios. Pero es insuficiente, porque cuando ustedes vienen acá, como en la película La Gran Apuesta, lo que se empiezan a dar cuenta cuando vienen a un lugar como Pinamar, La Matanza, Villa Gesell, Madariaga, Mar del Plata, Florencio Varela, Vicente López. Cuando hay un hecho de inseguridad, el responsable es el intendente. Cuando hay un problema educativo, el responsable es el intendente. Si falta trabajo, el responsable es el intendente. La salud es una responsabilidad del intendente. Absolutamente todo es una responsabilidad del intendente. Sin embargo, las reglas institucionales no dicen lo mismo. Las reglas institucionales dicen que la salud es de la provincia, la educación es de la provincia, la seguridad es de la provincia. Yo teóricamente tengo que dedicarme a limpiar calles y a cambiar focos de luz para la Constitución y para las reglas institucionales tributarias que me permiten y habilitarían o no a poder recaudar tributos. Y eso genera problemas. ¿Por qué? Porque yo tengo la obligación, de facto, digamos, el ciudadano le reclama al intendente. La plata la junta el Estado Nacional y la distribuye con reglas de 1853 modificadas en 1994. Entonces estamos, como pasó al menos en las revoluciones de los últimos 400 años, ante un problema que si no estalla ahora, estalla en 4 años o estalla en 10 años, no sé cuándo va a estallar, pero en algún momento va a estallar. Porque entre el que tiene la obligación formal, la provincia, el que tiene la obligación en lo fáctico, el municipio, y el que tiene los recursos, hay un problema. Hay un problema. Hay desintegración institucional
y no hay reglas claras de abordaje ni de ponderación. Entonces, estamos ante un problema solo, a ver, y para separar el problema, hasta acá estamos describiendo un problema de la Argentina institucional, tributario, económico, productivo, sobre las posibilidades o imposibilidades para el desarrollo de un país que es elefantiásico, incapaz, ineficiente e ineficaz, y no por cuestiones partidarias. Mi hipótesis es esta: no es un problema partidario, no es un problema partidario, es un problema de las reglas institucionales. Es imposible que esto pueda cambiar porque las reglas institucionales están ideológicamente diseñadas para que eso no ocurra con las personas que somos. Y ciertamente es mucho más fácil cambiar el sistema y las reglas institucionales que cambiar a las personas. Es mucho más fácil eso. Y ahora nos metemos un poco más profundamente en esta parte del problema. Hasta acá describimos un problema de la Argentina específico. Pero ahora les voy a adentrar en un problema que es más global y paradigmático. La inestabilidad. Hay un ensayo, creo que es del 2009 o del 2010, de Shoshana Zuboff, sobre la creación de valor en la era del capitalismo distributivo. En ese ensayo, ella habla positivamente sobre cómo el capitalismo pasó de la economía de producción en masa y cómo Apple hizo toda una revolución. Apple y algunas industrias, algunas empresas estilo Airbnb, fueron encontrando productos dedicados especialmente para cada una de las personas y cómo se fueron desarrollando productos especiales, particulares, particularizados. Pero la cuestión de fondo de la creación de valor en la era del capitalismo distributivo es esta: la era del descarte. Hay una frase de un CEO de Intel que dice: si Intel se dedicara a fabricar zapatillas, nos las ingeniaríamos para que todos los años te crezcan los pies. La industria tecnológica incorporó una lógica que es la lógica del descarte, la lógica de que todos los años cambiamos cuántas veces usan un jean, cuántas veces usan una remera, cuántas veces usan un suéter, cuánto tiempo usan un celular, cuánto tiempo dura una pareja, las relaciones personales Tinder, las relaciones humanas de amistad a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Son relaciones que emocionalmente se agotan en poco tiempo, Y ahora la pregunta es esta, digamos, que distintos filósofos a nivel internacional hablan de la era del descarte, ¿no? ¿Por qué eso no debería pasar con un político? Digamos, ¿qué tienen los políticos especiales que piensan que eso no los va a alcanzar? Y piensen sencillamente en nuestra política nacional, piensen en quién les parecía que era una persona extraordinaria, imperdible el año pasado y que hoy no está. ¿Quién les parecía que al principio de este año parecía una persona extraordinaria que finalmente venía a cambiar la Argentina, pero que hoy capaz no? Piensen si eso es imposible que cambie para el año que viene. Y después piensen en que eso en el mundo de hasta hace 10 años no era así. Hasta hace 10 años vos nacías, eras de un partido y te morías siendo de ese partido. Y hoy ya no. Entonces, ¿por qué eso no va a afectar? ¿Por qué eso no va a afectar a los políticos? Y acá, para cerrar, queridos profes, yo admiro mucho a un profesor, que es el profesor Roberto Mangabeira Unger, de la Universidad de Harvard. La cosa marketinera de Mangabeira Unger es que fue el profesor favorito de Obama y fue ministro de Planificación y de Ideas de Lula da Silva. Y él tiene una tesis, una de sus tantas tesis, tiene muchas tesis Mangabeira Unger, es un pensador, a ver, en Argentina sería un pensador de derecha, en los estándares ideológicos, pero en el mundo normal es un pensador de izquierda liberal, digamos, corriente en la que me siento inscripto. Soy un liberal de izquierda. Acá en Argentina sos de derecha, por tener ideas vinculadas a la libertad y a la autonomía individual. Algunas ideas sobre la autonomía individual, ni siquiera todas. Y Roberto Mangabeira Unger, entre sus distintas tesis, tiene una tesis que yo los invito a que también la exploremos, que es si a ver, hay una cosa que es esta cosa de la persona que se resiste al cambio, que dice, no, bueno, pero yo no voy a tener redes sociales. Que vos no tengas redes sociales no va a hacer que no existan las redes sociales,
Y que vos quieras negar la inestabilidad no significa que la inestabilidad no haya llegado para quedarse. Mangabeira Unger plantea la hipótesis en la era del descarte, de la posibilidad del descarte de los políticos y de la representación política, cómo diseñamos reglas institucionales en la era de la inestabilidad. Se los propongo casi como un ejercicio. Es más, si ustedes no están de acuerdo con esto que estoy diciendo, me parece absolutamente legítimo, pero les planteo la hipótesis. Imagínense que vamos a una sociedad que cambia y quiere cambiar los políticos todos los años, no cada 2 años. ¿Cómo generamos un sistema institucional desde lo tributario, para lo económico y para la vida en sociedad que brinde certidumbre jurídica para un inversor, por ejemplo, o para alguien que quiere generar empleo, o alguien que quiere trabajar y no morirse angustiado? ¿Cómo generamos reglas institucionales basadas en la inestabilidad? ¿Cómo lo logramos? Porque les doy una noticia: en la Argentina, al menos desde hace muchas décadas, vivimos en permanente inestabilidad. Entonces, me parece que ciertamente, al menos amerita que pensemos mínimamente al revés. En vez de pensar cómo hacemos para ser un país estable, ¿cómo hacemos para generar reglas sobre la base de lo que somos desde hace 70 años? Y Mangabeira Unger tiene esta tesis, que es los derechos de la inestabilidad. Los derechos de la inestabilidad. Y yo ciertamente creo que el amortiguador de los derechos de la inestabilidad están absolutamente vinculados y dedicados al diseño tributario de un país. Porque ciertamente en Francia quieren cambiar al presidente todos los años, pero los alcaldes a nivel local son siempre los mismos. Y eso dice algo, porque es la misma sociedad, Dice algo sobre la relación entre obligaciones, recursos y erogaciones que existe en la política moderna. Hasta acá llegué, profesor. Buenísimo. Buenísimo, Martín. Roberto, creo que estás muteado. Creo que estabas hablando, pero estás muteado. No, yo estoy... Roberto, ahí sí. Ahora sí, estaba hablando muteado. Muchísimas gracias, Martín. Y abrimos para preguntas. A ver, ¿quién quiere hacer preguntas? Sería bueno que los alumnos puedan hacer preguntas. Yo tengo una pregunta. Dale, Martín, Agustín. ¿cómo estás? Agustina. ¿Qué tal, Agustina? Tengo una pregunta un poco amplia, pero bueno, me parece importante. ¿Cómo ves el futuro de los argentinos como sociedad, dada la situación actual social, político-económica? No hay ningún dato económico que me permita ser optimista, salvo la suerte, que es que la corriente, el único dato optimista que escuché entre mis sendos amigos de distintas corrientes ideológicas estaba en que la corriente del Niño arrase con las cosechas de soja en otros lugares del mundo y que por ende el precio de nuestros commodities aumente. Sacando eso, soy pesimista en cuanto a lo económico en el corto plazo. Sí soy optimista sobre una cosa. A ver, hay un marketing en contra de la grieta, que no sé por qué un día en la Argentina empezamos a hablar de la grieta, cuando en realidad, la verdad que durante décadas se habló de diferencias políticas. Además, en Estados Unidos hay grieta desde hace 150 años, 200 años. Desde Hamilton contra Jefferson hay grieta en Estados Unidos. Digamos que es que hay un bando y hay otro bando y piensan cosas distintas. Yo creo que el principio... A ver, y ahora... Hay una cosa positiva, que es que hay un equilibrio de poderes en la Argentina, que eso no pasó toda la vida. Acá está María Eugenia, ha sido una protagonista, y desde la resistencia en el caso de María Eugenia, pero no siempre hubo una oposición equilibrada en la Argentina. Hoy creo que... Hoy el peronismo, después de muchas décadas, se encuentra con una oposición en equilibrio de poder. Y eso es un game changer. Eso es un factor de cambio. Ahora, sobre lo económico, lo jurídico, lo institucional en la Argentina, soy crítico
en el sentido que no veo que a grandes rasgos esté incorporada en la discusión pública nacional esto que estábamos hablando recién. Y creo que tiene que ver con un diseño que va desde lo educativo hasta los actores que componen el juego. A ver, sé que muchos de ustedes son de la ciudad de Buenos Aires y no quiero ser peyorativo en absoluto, pero es un país que está gobernado en los 3 distritos principales, la nación, la provincia y la ciudad de Buenos Aires, por 3 porteños, digamos. Yo sé que capaz para ustedes es un hecho natural, pero no es natural, no es normal que las 3, porque eso tiene una consecuencia, además de ideológica, en el diseño institucional, tiene consecuencias en las medidas que toman. El interior de la provincia, yo no termino de conocer el interior de la provincia de Buenos Aires, soy del interior de la provincia de Buenos Aires, estoy rodeado de interior campero y cada municipio es un mundo. Sobre el futuro de la Argentina, yo creo que va a hacer falta y va a ser inevitable una nueva generación de políticos y de políticas que refresquen algunas discusiones públicas. A mí hay una idea muy terrible que se me generó hace un tiempo. Yo asumí con 29 años y la gente decía, bueno, Martín es lo nuevo, Martín trae el cambio. Y me acuerdo que una vez fui a la Casa Rosada, me junto con Mario Quintana, porque Mauricio estaba con esto del gobierno de transición y toda la comunicación de las medidas de transición, el gobierno de transición. Y digo, che, ¿cuándo terminamos con el gobierno de transición? Y Quintana me pregunta algo así como, ¿a qué llamas vos un gobierno de transición? Y le digo, no, que es dejar de ser un país anormal para pasar a ser un país normal. ¿Viste la típica que cuando terminás la oración te das cuenta que la respuesta está en lo que acabas de decir? Y me dice, pero Martín, eso no es en 4 años. Me dice, para eso son 20 años, 16 años, 20 años ininterrumpidos. Yo creo que desde la academia, y fundamentalmente desde la academia porque es la que forma a los futuros dirigentes de un país, desde la academia la responsabilidad tiene que estar, porque si ustedes vieron ayer el debate Biden-Trump, en realidad lo interesante de Biden-Trump, además de toda la agresión de Trump y Biden, que estaba medio pichón, además de todo eso, no es tan interesante lo mal que se llevan como analizar las cosas de las que no discuten. Nosotros acá discutimos todo. Hasta el lenguaje discutimos acá. Hasta cómo hablamos discutimos acá. Todo discutimos. Eso, ahí sí, para darle una diestra a los de la grieta, eso sí es grieta. Eso sí es grieta, que es cuando vos estás imposibilitado de entender que hay temas que están resueltos. Cuando vos pensás que todo es un problema, todo es discusión, todo es división, ahí estás en un problema. Porque lo interesante de Estados Unidos o de los países desarrollados no está tanto en qué no están de acuerdo. Lo interesante es de qué no están hablando. De qué no están hablando. Eso es por lejos lo más interesante de los países desarrollados. Y eso es cuando se habla, que yo desprecio, a veces Dualde cuando dice, bueno, hay que ponerse de acuerdo en las 4 o 5 políticas de Estado. Che, pará, ¿son 4 o son 5? Tenés una variación del 20%, digamos, en la ponderación de si son 4 o son 5 o son 6 o son 7. Pero no digas 4 o 5. Decilo concretamente, ¿cuál es tu agenda? Además, che, enumerémosla. Por ejemplo, mi agenda es muy concreta. Nuestro problema es tributario. Y después nuestro problema es institucional de cómo estamos divididos económicamente. Estamos divididos electoralmente, lo cual tiene consecuencias, que es que nos ven como un botín político, y si nos vieran como una provincia con regiones productivas, probablemente el abordaje sería económico. El diseño institucional genera estas consecuencias. Entonces yo creo que el desafío para la Argentina, sea uno más pesimista, sea uno más optimista, es inviable con estas reglas institucionales, digamos, y no es un problema de Macri, Cristina, Alberto, María Eugenia, Larreta. Vos podés ser muy eficaz durante 4 años, pero 4 años no alcanzan. Se necesitan consensos en la diferencia. Perfecto, gracias. A ver, ¿alguna pregunta más? Yo quería preguntar, a ver, primero, ¿por qué eligió meterse en política? Imagino que viene también por un lado de vocación de servicio, de querer cambiar las cosas, y si a veces quizás no se siente un poco frustrado de ver que no todo cambio es posible, incluso creo que alguna vez dijiste vos en una nota que en tu primera intendencia
tu primer verano como intendente creíste que cualquier cambio era posible y te chocaste con la realidad de que no era así. ¿Y cómo lidias hoy justamente que tenés quizás un gobernador del partido opositor y sabemos lo que implica eso? ¿Cómo lidias con esa frustración de quizás ver que no podés aplicar todo lo que vos querés? Y muchas veces no te dan ganas de decir qué hago acá, me voy al ámbito privado. Incluso ya también recuerdo alguna vez dijiste que has recibido amenazas, incluso si no en ese momento que decís, ya está, basta, me voy para otro lado. Totalmente, bueno, buenísima la pregunta, Jorge. Primero, hay un libro muy bueno de Byung-Chul Han, es un filósofo que se los recomiendo mucho, B larga, Y-U-N-G, Byung-Chul Han, con H-A-N. Es un alemán, obviamente coreano, de ascendencia coreana, que a mí por lejos es el filósofo que más me hace sentir representado. Está esta respuesta de manual, ¿no? De los que hacen política, te dicen, no, yo vine para cambiar la realidad, como también en abogacía. Me acuerdo, en el primer año decían, bueno, ¿y ustedes por qué estudian Derecho? No, yo porque busco la justicia, y no sé qué, y después terminan defendiendo, ¿viste? En el estudio de Cuneo Libanona, o no sé, haciendo esas cosas. Entonces, para ser absolutamente honesto, yo creo, y es más, no sé si es cierto, pero me gustó la explicación de un neurólogo que decía que a grandes rasgos los perfiles ideológicos tienen una explicación neurológica. Dicen que digamos, que los diseños mentales o los diseños cerebrales tenés diseños mentales más conservadores y diseños mentales más de cambio. Yo, si no fuera intendente, sería emprendedor probablemente. No sería empresario, sería un muy mal empresario, pero sí sería emprendedor. ¿Viste esos que se ponen en la bio de Twitter? Emprendedor serial. Probablemente sería emprendedor serial y probablemente me iría mal encima, porque me cuesta mucho seguir el mismo tema todo el tiempo. Y la verdad que encontré una vocación que es espectacular, que es la de intendente. Tengo muchos problemas que resolver todo el tiempo. Y eso, a ver, sacando el plano de que amo mi ciudad y amo hacer los cambios que me imaginé toda la vida en la ciudad, casi obsesivamente, cumplí mi sueño, que es, digamos, mi sueño ya está cumplido. Yo quería ser intendente de Pinamar y tratar de cambiar mi ciudad. Dicho eso, me metí en política para cambiar las cosas, pero hay gente que se mete en política para ordenar las cosas. Hay gente que se mete en política para hacer que el Estado sea eficiente, hay gente que se mete en, digamos, no es un sentimiento que, digamos, para mí no es un norte. A mí me gusta la transformación y repensar paradigmas y eso en general sale como una conclusión cuando vos te das cuenta que no tenés nada especial. Digamos, cuando vos te das cuenta que no tenés nada especial, digamos, y repasando el primer concepto, ¿no? ¿Por qué las reglas institucionales son las mismas, las personas son diferentes y los resultados son los mismos? Porque probablemente esas personas que son diferentes piensan que son especiales. El momento en el que vos te metes en política, y ni que hablar si te votan, no sé, en mi caso, el año pasado me votaron con el 60%. Ese día dije, bueno, a partir de mañana ya empezamos a perder porcentaje. Cuando tomás decisiones audaces, digamos, audaces que te salís de la zona de confort, genera resistencia. ¿Cómo lido con una frustración? Empecé el psicólogo. Eso es por un espíritu de supervivencia, la verdad que me hizo muy bien. Es más, tiendo a creer que debería ser casi obligatorio que los políticos debieran hacer terapia. Los políticos debieran hacer terapia, pero ciertamente que piensen que no pueden hacer terapia y que lo que tienen que hablar no lo pueden hablar con un psicólogo, ya es demasiada información que está mal, digamos. Che, si tenés cosas que no puedes hablar con el psicólogo, ¿qué estás haciendo, flaco o flaca? ¿Qué estás haciendo que no lo puedes hablar con el psicólogo? No es un buen dato. Pero sí te diría que me parece que este va a ser un cambio generacional que ocurrirá cuando algunos de ustedes se vayan metiendo con mayor o menor compromiso en la política. Nuestra generación, básicamente, que tiene un desapego con las relaciones de dependencia, que tenemos un desapego con la idea de autoridad formal, por el mero hecho de ser una autoridad formal. Creo que eso va a cambiar la política. Por eso lo que les decía sobre Mario Quintana, asumí que yo soy de transición. Asumí que yo también soy transicional. Digamos, cuando vos te das cuenta que no sos el cambio y que para el cambio hacen falta 20 años, yo no sé si vieron, pero hace un mes sacaron una nueva tecnología, GPT-3,
que es un sistema al que vos le haces dictado, es un sistema de inteligencia artificial que programa lo que vos le dictás. Elon Musk hace 2 semanas sacó una lente que va incorporada a los sistemas cerebrales y neuronales y que uno lo podría controlar mentalmente objetos que están separados del cuerpo. Yo en 20 años no voy a tener ni idea de cómo va a ser todo eso. Voy a tener 54 años y no voy a saber manejar nada de esa tecnología. Hoy ya hago el esfuerzo de entender cómo es Fortnite, mis sobrinos qué están haciendo con Fortnite, Roblox. Los chicos van a recitales a través de redes sociales, ¿no? A través de estos juegos. Mi sobrino tiene 12 y hace 2 semanas fue a un recital en Roblox. Nosotros íbamos a un recital yo iba a un recital con una mochilita, le robaba alguna botella a mi papá y íbamos al recital, ¿no? Esa era la gracia del recital. Ahora van al recital en el videojuego. Me imagino cómo va a ser de acá a 20 años y la verdad que lo primero que me cae la ficha es que soy transicional. Todos somos transicionales. Ni siquiera, es más, probablemente ustedes también lo sean, ¿no? A la velocidad a la que cambia todo, por eso me parece que es muy importante pensar la política desde la inestabilidad, digamos, la vida en sociedad desde la inestabilidad y no necesariamente desde la estabilidad. Perdón, no sé, capaz yo estoy haciendo respuestas muy amplias o capaz alguno dice, che, medio abstracto, pero es lo que siento y es lo que pienso. María Eugenia. Sí, me gustaría, ¿qué tal, Martín? Un placer que estés acá y también poner una mirada política en este seminario que lo que hace todas las semanas es pensar la Argentina en clave del siglo XXI, algo que no es muy habitual en nuestros debates cotidianos. En cuanto a lo que vos decís de esta sociedad de la inestabilidad o la aceleración, además de la inestabilidad propia de los problemas argentinos, hay un mundo que está en transición y que todo está cambiando y es difícil cómo prepararse y decir, bueno, somos una generación en transición. Lo que nosotros estamos tratando de ver acá es que si como sociedad no tenemos un norte, más que en transición, es como que sos actores de algo que te van revolcando como en un tsunami y no vas a ningún lado, ¿no? Entonces, por eso es importante tener una estrategia de país, sabiendo cuál es el contexto que según Roberto lo llama VUCA, que quiere decir volatilidad, incertidumbre, caos y ¿cuál era? Complejidad y ambigüedad. Complejidad y ambigüedad. Complejidad y ambigüedad, ¿no? Entonces, que ese es el contexto mundial, pero claro, si uno no tiene una estrategia, termina revolcándose en las olas y no va a ningún lado, y acá queremos pensar una dirección. Y la Argentina tiene mucha inestabilidad, pero una estabilidad permanente. El tema de la coparticipación o discutir eso es un mandato de la reforma constitucional de 1994. Y si nosotros pensamos que somos generaciones en transición, pero hacia ningún lado, ya es un país que ha multiplicado por 10 la pobreza en 50 años, ¿qué nos va a pasar? Porque el mundo avanza y quienes no tengan una visión y una estrategia van a quedar como a la deriva, ¿no? ¿Cómo vos ves que incorpora, por ejemplo, vos sos una nueva generación, te metiste en Juntos por el Cambio, en el PRO, y sin embargo, bueno, ¿cuál es la estrategia país? Porque tampoco vemos que hubo una visión así tan más del siglo XXI, ¿no? No se ve tanto ni en la oposición ni obviamente en el oficialismo. ¿Cómo ves que distingue tal vez al PRO o al el grupo con el que vos te movés de esta idea de, bueno, estamos en transición, pero ¿cuál es hacia dónde, no? Porque es un mundo sumamente complejo, desafiante, y tenemos el riesgo de que la Argentina termine en el descarte. Está buenísimo, María Eugenia. Primero, sobre lo que advertías de la coparticipación y la reforma constitucional.
A mí personalmente me gustaría que la Constitución se discutiera mucho más de lo que se la discute. Cuando los preconstitucionalistas americanos, que después son los constitucionalistas americanos, están discutiendo la Constitución americana en 1788 hacia 1789, lo primero que hablaban, que era esta discusión entre Jefferson, Paine y Hamilton, era esta idea jeffersoniana, que me parecía extraordinaria. Él decía que la Constitución se tenía que revisar cada 10 años. Imagínate, ya en el siglo XVIII Jefferson veía la velocidad de la sociedad, ¿no?, americana, y decía, nosotros tenemos que revisar la Constitución, no la tenemos que cambiar, la tenemos que revisar, digamos, obligatoriamente como sociedad, revisémosla cada 10 años, porque si no corremos el peligro de que nos gobiernen los muertos. Esa es la expresión exacta del gobierno. Bueno, dice, si nosotros no reformamos la Constitución, o sea, ¿por qué yo voy a condenar a una generación de acá 70 años a estar gobernada por reglas que pensé yo en 1789? No, ¿qué va a hacer la sociedad en 1860? No tengo idea. Ahora, revisemos la Constitución Nacional, la nuestra. Los primeros 10 artículos vos tenés en el segundo el sostenimiento del culto apostólico romano. No tengo nada en contra de la Iglesia Católica, pero que en los primeros 10 artículos se hable directamente de un credo religioso, me parece que es una definición ideológica. Después se habla de hipótesis de guerra. En el año 82 fue la última vez que tuvimos una hipótesis de guerra en la Argentina. En los primeros 20 artículos van a encontrar 3 remisiones a hipótesis de guerra. Van a decir, che, a mí me dijeron, prendí la tele y Bonelli me dice que lo que hay que hacer es respetar la Constitución. Y yo digo, bueno, yo la quiero respetar, pero la verdad que no habla de mi realidad esta Constitución, no habla de mi vida cotidiana, social. Hay ideas más torpes y después no hay ideas, María Eugenia, la realidad es esa. Te diría que el único intento público hoy es el de Malamud, pero que vos sabés, es, como decía Góngora, de un pasaje de un pasaje sobre la Ilíada, dice, un bostezo que se abría en la tierra sobre la cueva de Polifemo. Es un bostecito en medio de una isla, lo de Malamud, que para mí es una idea torpe sobre alguien que está hace mucho tiempo afuera, pero que deja, o sea, pero que así todo por lejos es lo más interesante, lo único diferente que se está discutiendo a nivel político, que es el tema de dividir la provincia de Buenos Aires. Dividir la provincia de Buenos Aires. Digo torpe no porque Malamud sea torpe, sino porque digo, es muy como, bueno, ¿qué hacemos? La dividimos. No necesariamente está pensado eso, digo, hay gente que la pensó, pero los estudios que se hicieron son muy antiguos, o sea, queda muy bien para los títulos de los medios, pero no necesariamente hay un pensamiento serio de regiones productivas en la provincia de Buenos Aires, ni cómo podrían dividirse cada uno de los municipios, no hay una mesa de trabajo. La realidad, yo sí creo, María Eugenia, en esto positivamente, que va a haber una consecuencia fáctica de que hoy también la provincia de Buenos Aires tiene un montón de intendentes que no son solo del peronismo. Te diría que somos 50-50, entre pro y radicales somos 50-50, y eso de por sí vuelve más rica la discusión. Hoy nos pasa, por ejemplo, con el propio Axel Kicillof, que uno se da cuenta que se siente más cómodo hablando con nosotros muchas veces, porque se sienta con intendentes que administran estadística, que tienen una mirada de la autonomía municipal, que tienen una mirada sobre regiones productivas, de la economía. El intendente hoy no es el mismo intendente que hace 20 años. Entonces, yo creo que eso, pero es un hecho, es un posicionamiento optimista, creo que eso va a generar una consecuencia positiva. Pero María Eugenia, lamentablemente no hay nadie discutiendo absolutamente nada de algunas de las cosas que estamos hablando acá. Imagínate que están viendo si los jueces, no sé qué. Muchas de estas discusiones que son de fondo también son difíciles cuando capaz el presidente te convoca porque le tomaron la Quinta de Olivos y de repente le saca un punto de coparticipación a una de las ciudades que, bueno, ese es parte del problema del diálogo institucional en la Argentina, pero lamentablemente debo decir que no hay un grupo de trabajo que esté pensando en cosas siquiera parecidas a estas. Sí hay grupos que subterráneamente estamos tratando de hablar y de dialogar entre colegas intendentes de distintos partidos para al menos no tener esta relación de desconfianza que hay entre fuerzas políticas. O sea, parte del equilibrio de poderes, además de diferencia, implica confianza institucional. Confianza institucional es que vos sabés lo que va a hacer el otro. Diferentes ya sabemos que somos,
lo otro en lo que tenemos que trabajar es en la confianza institucional de la diferencia. Ese es el desafío en el que estamos tratando de trabajar subterráneamente. Yo lo estoy poniendo en palabras lindas, vos sabés, es comer asado, juntarse a tomar vino, que obviamente ahora no se puede, pero digamos, cuando uno habla de confianza institucional, habla de actores, de políticos concretamente, que nos juntamos a charlar para generar confianza, que es, che, loco, dale, nos conocemos, si te digo que voy a hacer esto, es porque voy a hacer esto, y si te digo que voy a hacer esto, en realidad voy a hacer, digamos, cuando vos ya sabés qué es lo que va a hacer el otro, eso es confianza institucional. Eso es algo que no existe hoy en Argentina. Hay algunos muy pocos jugadores en el Congreso Nacional hoy, vos lo sabés, digo, un Cristian Ritondo, un Mario Negri, una Lilita Carrió es una persona que genera confianza institucional. Después vos decís, bueno, pero no estoy en nada de acuerdo. Sí, pero vos ya sabés lo que va a hacer. A diferencia de otros sectores que parece que sabés lo que van a hacer, pero después hacen otra cosa. Vos ya sabés que si vas a mandar el pliego de vos vas a mandar la remoción de 3 jueces que están investigando a la presidenta del Senado, vos ya sabés que va a haber un sector que se va a oponer a eso. Eso, lo digo en positivo, eso es confianza institucional, que te permite tener una inteligencia institucional. Si vos no querés agrietar la grieta, no mandes eso al Congreso. Si vos querés laburar en otras cosas, laburá y pensemos, no sé, la habilitación de las taser, por ejemplo. Pero si vos mandás lo de Bertuzzi, Brulli y Castelli, vos ya sabés lo que va a pasar. En eso estamos tratando de trabajar subterráneamente entre las generaciones que nos debe, digamos, que en mi caso no, digamos, me incorporo sencillamente porque soy parte de los diálogos, pero de la gente que quiere seguir hacia adelante, que quieren ser gobernadores, ministros y demás. A ver, ¿alguna pregunta más tienen? Yo tenía una pregunta para Martín. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Y Lucas. quería por ahí seguir un poco lo que era el hilo de la pregunta sobre la estrategia que decía María Eugenia. Por ahí me interesaría, o sea, conocer tu opinión, o sea, por ahí de repartir, o sea, partir un poco la pregunta. Capaz, ¿qué estás haciendo hoy en día por ahí distinto o lo que te permite los pocos fondos que se distribuyen en lo que viene a ser Pinamar, lo que viene a ser las municipalidades? ¿Qué harías, o sea, si por ahí esos fondos aumentan o por ahí la autonomía de una municipalidad crece? Y capaz, por ahí soñando un poco, diríamos, si el día de mañana, dentro de unos años, estamos votando por vos para lo que viene a ser la provincia de Buenos Aires, y quién sabe, por ahí una presidencia, porque bueno, se puede soñar, ¿no? Quién sabe, puede pasar. Creo que, por ahí hablando particularmente por mí, por ahí creo que varios lo comparten, que el escuchar a alguien que comparte este tipo de ideologías nuevas, en donde creo que la Argentina vivimos en una realidad medio extraña, como que no es muy compartida con lo que pasa en el mundo, y bueno, capaz una persona joven está bueno escuchar qué es lo que pensás sobre eso. Voy a tratar de hacerlo lo más concreto posible. Por ejemplo, el sistema educativo en la provincia de Buenos Aires es el mismo. Digamos, lo mismo que se le enseña lo cual, a ver, tiene una cosa fácil que decir, bueno, porque es un igualador. Pero, si yo tengo posibilidades de que en Pinamar la educación pública tenga mejor calidad y esté más ayornada, ¿por qué tengo que aceptar que la educación pública deba ser igual que en otros municipios? Por ejemplo, y ahora críticamente, incluso sobre el propio sistema educativo. Estamos en una cátedra de estrategia país, toda gente muy inteligente, que tiene una tendencia por el pensamiento estratégico, así no lo tenga, tiene la intención de tenerlo. ¿Alguno leyó Picaresca Española? Honestamente, con una mano en el corazón. ¿Ustedes entienden que tenemos un problema de analfabetismo grueso en la Argentina y que en la provincia de Buenos Aires, cuando vos llegás a segundo año de la secundaria, les enseñan Picaresca Española? Yo me considero una persona más o menos culta, me gusta leer, me gusta la literatura. No leo Picaresca Española. Si vos querés que alguien no lea, dale Picaresca Española. Y no digo porque la Picaresca Española no sea rica. Es extraordinaria la Picaresca Española. Pero yo no sé si iniciaría a un pibe que vive en un barrio sin cloacas, en el barrio no tiene luz, están hacinados en la casa, no sabe leer, pero el plan educativo te dice que tenés que enseñarle Picaresca Española, el cantar del Miocido, el Lazarillo de Tormes. Entonces decís, che, yo no sé si es por acá.
yo no sé si es por acá. Y no decís esto y obviamente los profesores de literatura te retarían, ¿no? Pero lo digo sencillamente para pensar sobre cuán ayornado y adaptado a la realidad los especialistas en educación, que te criticarían por esto, ¿no? Pero de las cosas que uno piensa es, primero, yo pensaría en autonomías municipales, pero aglutinadas en regiones productivas. Vos vas a Francia, por ejemplo, y está la región de la Occitania, la región de la Normandía, la Costa Azul, digamos, son regiones productivas. Después tenés la zona del Carcassonne, la zona del Roquefort, digamos, son zonas económicamente productivas, Lucas. Entonces, yo me detengo en esto porque no lo dejé lo suficientemente claro, pero yo creo que el futuro, en Uruguay es así el diseño institucional. Vos tenés intendencias en regiones económicas, son regiones económicas. Entonces, estas regiones económicas, no solo los propios municipios, podrían trabajar en... Yo acá estoy rodeado de campo, o sea, además de que está la playa y está buenísima la playa y los pinos, estamos rodeados de campo, no hay una sola materia agraria. Y vos salís, vas por Madrid, están todos los campos sin explotar, entonces decís, che, acá hay un problema de diseño institucional educativo, por ejemplo. Otra cosa en la que se podría trabajar, acá el delito es regional, no es municipal. Me roban de Gesell, de Madariaga, del Partido La Costa, por no sé qué. Entonces, el delito es regional acá. Entonces, otra de las cuestiones sería el abordaje regional. Ni provincial ni municipal, no debería depender de un intendente, no debería depender de un gobernador que no sabe cómo es la diaria acá, no puede saber cómo es la diaria del delito acá. Pero ciertamente el combate contra la inseguridad y la lucha contra la inseguridad debería ser regional. Entonces, con más recursos, desde el Vamos vos lo que podrías es atender a muchas más de estas demandas, a lo que se le suman cuestiones como, por ejemplo, la presión tributaria. A mí me dice un emprendedor, por ejemplo, alguien que quiere instalar su fábrica acá, si tiene que pagar los impuestos de ARBA o de AFIP, no se puede, o sea, yo acá, por ejemplo, tengo exceptuado todo lo productivo. Este año eliminé todas las tasas que van contra la producción. No pagás habilitación, estás exceptuado por 5 años si te instalás con una empresa tecnológica, la construcción no paga derecho de construcción, los que están con habilitaciones no pagan el costo de la rehabilitación, no están pagando la tasa municipal, la pueden reprogramar las deudas, pero es el 2,7% de la ecuación. Ese es el problema de fondo. Entonces, ¿qué podría hacer, Lucas? Probablemente generar políticas de empleo, políticas productivas, de movimiento económico, mayor actividad económica, podría tener una mejor programación educativa, podría ser más eficaz y más eficiente en la lucha contra el delito. A ver, la salud, la salud es provincial y vos cuando pagás para un sistema que no existe y que no va a los municipios. A mí la provincia me gira fondos por un quinceavo de mis costos de la política de salud, que la Constitución dice que es una obligación provincial y se hacen cargo los intendentes. Y los congresistas nacionales y provinciales votan sobre las obras sociales y las prepagas. Saliendo de la ciudad de Buenos Aires y de una parte del AMBA, zona norte, no hay clínicas privadas. No existen más las clínicas privadas en el interior de la República Argentina. Se ahogaron. Pero cuando a ustedes les pagan el sueldo, hay un porcentaje de la plata que se va a las obras sociales o ustedes además tienen una prepaga. No hay ninguna obligación que haga que las prepagas o las obras sociales se sienten a negociar en igualdad de condiciones con nosotros. Ahí tenés un grueso de la presión tributaria en la Argentina se va a obras sociales y prepagas. Uno habla de Estado Nacional, pero parte del Estado Nacional son las cajas previsionales, ¿no? Y de obras sociales. Bueno, los intendentes no tenemos ningún tipo de discusión sobre eso. Acá en Pinamar la gente paga 300 pesos por la tasa de salud y paga 30 lucas de OSDE. Pero OSDE no te da ninguna prestación en la Municipalidad de Pinamar que no sea el hospital. Es una estupidez institucional en el diseño. Entonces, ¿qué podríamos hacer, Lucas? Montón de cosas, pero desde el Vamos muy probablemente vos te des cuenta, por eso yo no me quería adentrar en eso, pero estoy seguro que si a ese Estado Nacional, en vez de discutir el tamaño del Estado, lo único que haces es distribuir esa estructura elefantiásica del Estado Nacional versus municipales, lo empezás a hacer en tercios, yo creo que con lo que te podés terminar encontrando es que ahí sí podés dedicarte a achicar el Estado de manera eficiente, porque decir achicar el Estado por achicar el Estado no tendría ningún talento. No sé cómo estamos de tiempo, Roberto, María Eugenia, pero una muy chiquitita que es de experiencia municipal.
nosotros teníamos, cuando yo asumo, una de las cosas que hago, me mudo al hospital. En marzo de 2016 me mudo al hospital. Y empiezo a hurgar en todo este inframundo que los políticos no se suelen meter demasiado, que es el de las obras sociales, las prepagas, las farmacéuticas, las horas extra de los médicos, cómo es el sistema entre los médicos, cómo se cubren las malas praxis, la integración con el sector privado, la clínica cuando le queman las papas, cómo te lo tiran en el hospital. Digamos, me metí en todo el inframundo del sistema de la salud, que como es complejo, en general los políticos no se meten. Viste, si no, ¿para qué el médico del pueblo te vas a pelear? Sí, bueno, pero capaz el médico del pueblo no es tan bueno como la gente piensa y hay que animarse a decirlo. Nosotros diseñamos un sistema, teníamos un problema de horas extra, en la municipalidad de Pinamar. Y diseñamos un sistema, Sigmund, mi jefe de gabinete es economista, de UBA Económicas, y tengo todo un equipo de economistas UBA, son pinamarenses, que los hice volver a Pinamar, amigos de la secundaria, y diseñamos un sistema que es el sistema Sigmund. ¿Qué es lo clásico de un gobierno? Recorte, ajuste. Pero el ajuste a veces puede ser estúpido, digamos, una regla. Jefe de gabinete dice, bueno, 20% de recorte de horas extra en todas las áreas. ¿Por qué? Y si hay un área que está programando, entonces, ¿cuál era el problema de fondo? La cultura municipal marcaba que las horas municipales no se trabajaban, que se trabajaban las horas extra. Agarramos y dijimos, 0 horas extra para todos, 0 horas extra. A partir de ahora, yo te voy a probar horas extra por planificación. Vos primero me tenés que presentar la planificación de lo que vas a hacer en las horas municipales y después nosotros pasamos a ver, trabajamos de facto con presupuesto de base cero. La provincia te exige legalmente que vos tenés que trabajar con presupuesto por programas, pasamos a trabajar nosotros de facto con presupuesto de base cero. Entonces, las horas extras no son ni infinitas ni infinitas agotadas cero. Yo te voy a dar horas extra en función de qué haces con el personal en las horas y te voy a monitorear con un sistema de estadística. ¿Qué pasó con esto, Lucas? Yo reduje fácticamente en un 40% las horas extra del municipio y aumenté en un 65% la productividad contra los reclamos. Por ejemplo, un detalle. Cuando asumí, tardaba la municipalidad 3 meses y medio en cambiar un foco de luz de una casa, de un domicilio. No había sistema de reclamos, no había estadística, no había nada, pero tardaban 3 meses y medio. Con un año de trabajo lo fui llevando y hoy tarda 18 horas aproximadamente entre que haces el reclamo y te cambian el foco de la luz. ¿Cómo? Con menos horas extra. Pero ¿cómo llegaste a esas horas extra? Con programación. Y esto lo menciono como una analogía de que cuando vos distribuís los recursos, y esos recursos no están hiperconcentrados en una de las 3 estructuras estatales, vos pasás a tener, como decía su colega también, Aimé Boudou, sintonía fina, pero vos podés hacer sintonía fina de la gestión, que son muchas veces estas cosas. Ahí sí es inteligente hacer el ajuste, porque vos ves la relación o la correspondencia entre la presión tributaria, tus posibilidades financieras y las obligaciones que te plantean los vecinos. Se me trabó, creo. ¿Puedo hacer una? Sí, sí. ¿Qué tal, Martín Sol? Mira, quería preguntarte, nosotros acá decimos, o por lo menos Roberto nos tiene acá maestrados con que la estrategia es una apuesta. Entonces lo que quería preguntarte es si tenés una estrategia o una apuesta hacia algún lugar a donde te gustaría que llegue, no sé si decir tu municipio o cada región económica de tu municipio, si para cada región económica de tu municipio tal vez tenés una estrategia distinta, un lugar donde a vos, una meta a alcanzar, por lo menos en el periodo en el que te toque administrarlos. Y si pensás que podés alcanzar esas estrategias, esas metas, con los fondos, digamos, de los cuales disponés, y más teniendo en cuenta que este verano todavía, digamos, no está como muy delineado qué es lo que va a pasar con el sector del turismo. Igualmente, bueno, es bastante diverso el municipio tuyo, porque tenés también parte de campo. Pero bueno, por ahí tenés una para un pensado, no sé, me gustaría que, no sé, Pinamar fuera, no sé, el destino turístico
más importante, o no sé, X, y Madariaga fuera, no sé, el exportador de carnes líder en la provincia, o no sé, ¿tenés algún lugar a donde vos tenés pensado ya dónde querés llegar y si pensás que lo vas a poder alcanzar? Esa es mi pregunta. Si lo voy a llegar a alcanzar, no lo sé, eso solo lo vamos a saber verificándolo con el tiempo, digamos, por suerte la realidad es verificable empíricamente. Sí, desde que asumí, a mí hay un intelectual español, un catalán, que me marcó mucho como intendente, por eso antes cuando Lucas, Jorge mencionaban esto de presidente, yo estoy influenciado por un intelectual catalán que él tenía una frase muy, muy provocadora, ¿no? Que decía: no se me ocurre nada más ordinario que un político que quiere estar en otro lugar, y no se me ocurre nada más ordinario que alguien que quiere ser presidente de un país. Yo guardo para mí que el que ama la política ama el gobierno local. Digamos, si amás la política de verdad, pero es también una provocación, ¿no? Yo me imagino viviendo en Pinamar toda mi vida. Y amo mi ciudad, y te diría que el principal desafío sobre esto que me planteabas a nivel estratégico, María Sol, es que ciudad turística es un nivel de ciudad. La ciudad agraria es un nivel de ciudad. Ciudad urbana es un nivel de ciudad. ¿Para qué me voy a sacar la cámara? Porque se me traba la conexión. Hola. Hoy se me trabó la conexión. Se escucha igual, ¿eh? Ahí está. Se te escucha, Martín. Se me escucha buenísimo, ahí está, me saqué la cámara por las dudas. Lo que les decía, el objetivo principal es ser ciudad, digamos, ciudad en el sentido más completo de la expresión. Cuando vos te dedicás a ser ciudad, te dedicás a que sea la mejor ciudad posible para tus ciudadanos. La ciudad turística es una ciudad diseñada para otro, es una ciudad para el que viene. Y eso no es del todo virtuoso para una ciudad. Nosotros estamos por lanzar una campaña que es Respirá Pinamar, para que la gente se venga a vivir masivamente a Pinamar. La mejor manera de dejar de ser una ciudad turística es que más gente viva en Pinamar. Es decir, una cosa es que el turismo sea un insumo, y otra cosa es que la ciudad sea un parásito del turismo. Es decir, nosotros hoy tenemos que poder romper esta relación simbiótica con el turismo, y que el turismo pase a ser una bendición y no pase a ser una necesidad. Es decir, una bendición, digamos, un impulso. Ese es un objetivo. Ese es un objetivo, que la ciudad pueda convertirse en ciudad en el sentido más completo, y para eso tenemos que ser más. Por lo pronto somos 50.000 habitantes en una ciudad con 330.000 camas. Es decir, no somos una ciudad. La ciudad mínimamente necesita, en sus zonas densamente pobladas demográficamente, necesitaríamos ser 70.000 habitantes de acá al 2025. Y para eso creo que el gobierno tiene que diseñar, o sea, no es solo decir, che, quiero que vengan a vivir. No, es políticas culturales, políticas deportivas, infraestructura de calidad. Hoy es fibra óptica también, ¿no? Fibra óptica, acá me está funcionando mal internet, intuyo que porque Caro, mi esposa, se va a haber prendido la tele en la habitación, entonces chupa una parte del ancho de banda. Infraestructura de fibra óptica, infraestructura educativa. Y después, María Sol, a ver, yo lo que aprendía a nivel estratégico, no táctico, ¿no? Digamos, el verano es táctica, no es estrategia. A nivel estratégico, la ciudad tiene que manejarse con conceptos muy simples, pero desde el vamos, a diferencia de otras épocas, Pinamar tiene competencia, que antes no la tenía, tiene competencia, y yo aprendí mucho de otras ciudades costeras lo que les pasa cuando no se dan cuenta que se están quedando en el tiempo. Entonces, lo primero, la ciudad tiene que estar en constante cambio, porque es la manera de permanecer en donde estás. Digamos, Federer cada año, para estar en el top 10 o en el top 5 o en el top 3, Federer tiene que entrenar cada vez más porque su cuerpo no es el mismo. Entonces, nuestra ciudad tiene que tener una predisposición cada vez mayor al cambio para estar todo el tiempo a la vanguardia. Además, juego para un club como el Barcelona, que quieren que juguemos por abajo y con 1-0 no alcanza.
digamos, yo tengo una tribuna, digamos, en Pinamar hay una autoestima vinculada a la industria turística y a la actividad económica que me pide que tengo que meter 2 goles todas las fechas y tenemos que ganar 4-0 y no me tienen que meter un gol y no tienen que llegar al área y además tenemos que jugar por abajo. Entonces, cuando vos sos intendente de Pinamar o cuando vos jugás para un club como el partido de Pinamar, la estrategia es bastante simple en el sentido de la ambición. Tenés que ser el mejor. Y ser el mejor implica muchas cosas, muchas cosas. Por eso es todo, digamos, es todo. No es que no hay una variable, es todo. Lo que sí te diría como un sesgo estratégico, que sí es un cambio con respecto a mis antecesores, y no sé si ocurrirá con las personas que luego me sucedan, es que yo pienso que es un problema estratégico que la ciudad esté diseñada exclusivamente para el turista. ¿Por qué? Porque el ciudadano se siente mal en su autoestima porque siente que la ciudad está diseñada para otro, y porque el turista siente que cuando la ciudad está diseñada para él, en realidad está preparada para sacarle plata a él. Entonces no es lose-lose. En cambio, si vos diseñás la mejor Pinamar posible para los pinamarenses, que esto, a ver, cuando vos lo escribís, y decís, bueno, a partir de ahora, cada política pública que te traen es así. La mejor Pinamar posible es la mejor Pinamar posible para los pinamarenses. ¿Por qué? Porque partiendo de la base silogística de que un pinamarense no es un extraterrestre, ni un marciano, ni un mercuriano, sino que un pinamarense es un bonaerense y argentino, si vos haces la mejor ciudad posible para ese pinamarense, ¿por qué no va a ser la mejor ciudad posible también para el turista? De una manera amable, en donde llega y se siente como en casa, llega y siente que está en la mejor ciudad posible, porque la cosa linda de las ciudades turísticas, que esta sí es una virtud de las ciudades turísticas, probablemente una ciudad turística es una ciudad en la que una familia tiene los mejores recuerdos de su vida. Y la ciudad, para trabajar de manera sofisticada en que ese recuerdo sea cada vez mejor, la ciudad tiene que dedicarse a hacer todo lo mejor que sea posible. Ese es el modelo de la ciudad de Barcelona. Es la ciudad con mayor volumen de turismo del mundo, pero que en la década del 80 se dedicó a ser la mejor ciudad posible para los propios barcelonenses o catalanes. Ese es el modelo estratégico de ciudad. Obviamente lleva mucho laburo, sería otra charla en paralelo, le dije a Roberto, no quise hablar demasiado sobre Pinamar porque entiendo que el fundamento de la conversación era principalmente desde la óptica intendente una mirada sobre el país. Bueno, creo que es muy interesante el tema y el tema de la dinámica también, ¿no es cierto? Que nosotros siempre hablamos, si uno tiene una estrategia y genera un posicionamiento determinado y uno logró lo que quería y se quedó ahí, pierde. Y justamente lo que plantea Martín es, tengo que seguir y después seguir y reinventarme permanentemente, ¿no es cierto? Y creo que eso es fundamental. Para mantenerse, Roberto. Para mantenerse tenés que reinvertarte, sí. Si no te reinventás, estás muerto. Lo que se dice incluso en teoría del caos, el equilibrio lleva a la muerte. Si vos decís, bueno, conseguí el equilibrio, esta empresa o este país o esta ciudad está en equilibrio, listo, la maté. Ahí se acabó. De hecho es un principio de la física, claro, dentro de la teoría del caos es un principio de la física, pero ¿qué se le opone a un objeto? ¿Qué se le opone a un objeto con una fuerza irrefrenable? Bueno, un objeto inamovible, pero ¿cómo es físicamente un objeto inamovible? Un objeto inamovible se adapta, es amorfo, se adapta a esa fuerza para volverla frenable, Es lo único que se le opone a un objeto irrefrenable, un objeto inamovible. Pero después, en paralelo, la energía tiende a la decadencia y todo sistema estable tiende al caos. Digamos, todo sistema equilibrado, tiende a la dispersión, tiende al caos. Por eso, todo el tiempo hay que estar ampliando, todo el tiempo hay que estar incorporando movimiento sencillamente para mantener, entre comillas, el equilibrio, que no es el equilibrio de la inacción y del mantener, sino el equilibrio de mantener un rumbo y cierto movimiento en la ciudad para que no muera de inercia. Bueno, buenísimo. No sé si hay alguien que tenga... María Eugenia. Estás muteada. Ahora. Sí. Martín, ¿vos qué crees? ¿Por qué crees que fuiste uno de los
intendentes y políticos del oficialismo que fue reelecto, ¿no? En la última elección fue un escenario complicado, ¿no? Y que vos validaste, a pesar del escenario económico, que le jugó en contra a Juntos por el Cambio. ¿Por qué crees? ¿Es la composición demográfica? ¿Es una visión distinta? Porque además ese fue un bastión, cuando dijiste que empezaste con Felipe Solá, Pinamar fue un bastión de Duhalde, tiene una historia bastante negra, sí, con lo de Yabrán. Exacto. O sea que no es que siempre eran jóvenes y modernos los intendentes de Pinamar, sino todo lo contrario. Tal vez muchos de los estudiantes son muy jóvenes para saber de lo que hablo, pero era un lugar bastante oscuro en su estructura política. ¿Qué crees que fue lo que a vos te permitió que te reeligieran en un contexto adverso? ¿Y cómo crees que podés crecer, o que eso que vos representás puede crecer en un país que está como muy tironeado entre dos modelos? Lo que vos decías entre... me encantó lo que empezaste hablando de tu compañera en el Poder Judicial, que lo que aspiraba era un cargo en planta permanente, el Estado paternalista y no muy productivo, y vos que dijiste, yo quiero otra Argentina y usar mis conocimientos para una política, pero que no sea de la planta permanente y el paternalismo, sino esta otra idea, ¿no? Entonces, ¿cómo explicás vos y cómo ves que esto puede evolucionar y crecer en un contexto bien difícil? Bueno, lo primero sí, hay una variable objetiva. María Eugenia, está buenísima la pregunta. Hay una variable objetiva. Me acuerdo cuando, en la primera intendencia sobre todo, asumo con 29 años, y sale una nota de La Nación y decía que Juntos por el Cambio tenía al intendente más joven de la provincia y al intendente de mayor longevidad de la provincia de Buenos Aires, que era Arroyo, el intendente de Mar del Plata. Y ambas explicaciones eran, además de condiciones objetivas. Edad. Mar del Plata tiene la población es la segunda ciudad con la población más longeva del mundo, en promedio. 60% de la población tiene más de 55 años, y en el caso de Pinamar, el 60% de la población tiene menos de 40 años. Si escuchan una voz, es mi bebé que está por ahí aprendiendo a cantar. El 60% de la población en Pinamar tiene menos de 40 años. Después sí te diría, María Eugenia, algo con lo que trato de estar permanentemente conectado o reconectado, es la idea de representar una visión. Yo creo que el liderazgo implica una visión. Y yo en esto creo, ahora sí, la cuestión subjetiva es, yo podría tener 60 años o podría tener 30 años. A vos te ha tocado ver, personas de 30 años con ideas conservadoras, y personas de 70, 80 años con ideas que decís, ¡pah! ¡Qué impresionante esta persona que la estoy escuchando tan de vanguardia! Porque la edad lo que puede mejorar, por ejemplo, en casos como el mío, son cuestiones como, no sé, la administración de las redes sociales, ¿no? Como manejás códigos de comunicación ayornados a una franja etaria. Pero lo que no va a ser la edad es que vos representes una visión con la que se sienta representada la sociedad. Eso no lo va a hacer nunca la edad. Y yo creo que acá en Pinamar lo que sí funcionó fue una idea de una visión. Es más, este año no hay plata, pero yo intento seguir haciendo cambios. Ahora estamos con una agenda de movilidad sustentable, vamos a hacer un espacio de peatonalización con arena, madera y plantas en Avenida del Mar. Para graficar, en Montehermoso, el intendente del PJ firmó un convenio con el gobierno nacional por 290 millones de mangos para la costanera, y yo con 10 millones de pesos voy a hacer la misma cantidad de metros con otra materialidad, pero que igual vas a ver va a estar buenísimo. Entonces, siempre aprendimos, y me gustó siempre esto que también Tony Puig nos lo enseñaba, este sociólogo catalán, decía, como no hay nada más ordinario también que un político que dice que no tiene plata. Dice, viajo a España, viajo a Francia, viajo a Perú, viajo a Argentina, viajo a Estados Unidos, y en todos los políticos lloran por lo mismo. No hay plata, no hay presupuesto. Y creo que finalmente lo que triunfa es una visión, María Eugenia, o al menos yo estoy enamorado de eso. Después, obviamente, es una visión honesta, porque vos podés tener una visión, pero si después haces cualquier cosa, si sos un corrupto, bueno, vos lo describías recién, ¿no? Pero en Pinamar, al ser el sexto intendente, al ser el sexto intendente en 7 años, muchos de ellos
vinculados con la corrupción, socios de Yabrán, encubridores de asesinatos. Es una visión, pero que además vos seas lo que parece, que vos seas lo que decís que sos. Yo creo, a ver, si vieron el debate o si ven algún debate de Trump-Biden, van a ver que yo estoy absolutamente en las antípodas de lo que piensa Trump, pero trato de ser empático con qué es lo atractivo de Trump. El tipo dice lo que piensa y se nota. Y Biden está en esta trampa, ¿no?, del cassette político y no logra romper ese cascarón para dar con un animal que todo lo que dice a muchos de nosotros nos repugna, pero lo dice con una honestidad tan importante que genera un desajuste en el sistema. Por eso a una fuerza irrefrenable hay que oponerle un objeto inamovible, y el objeto inamovible siempre son los valores. Después los valores se tienen que adaptar a la época, pero ciertamente no podemos no ser líderes con valores y no representar una visión de valores. Por eso decía, la estrategia en Pinamar es la mejor Pinamar posible para los pinamarenses. Esa es la estrategia. Como la estrategia de Apple era Think Different. Y Think Different tiene que tener consecuencias, que es Do Different, Make Different. Esa es la consecuencia silogística de Think Different. Y si hay una política que no se ajusta a que sea la mejor Pinamar posible para los pinamarenses, no es una buena política. Entonces, hoy, ¿qué pasa? La Nación me dice, bueno, Martín, pero no vamos a poder estacionar el auto en enero. ¿Y a mí qué me importa? Problema tuyo, qué sé yo, caminá. Acá los pinamarenses queremos una peatonal para andar en junio, qué sé yo, ese es tu problema de turista, que no puedas llegar con el auto hasta la playa. Entonces, capaz uno lo pasa por alto, pero dice, es demasiado abstracto o es demasiado vago. Bueno, pero parte de la estrategia tiene que ser así, porque los valores son así, y después uno los tiene que ir definiendo y bajando a tierra, y con mucho pensamiento crítico. Así que, María Eugenia, yo lo que pienso es que el principal motivo fue, primero sí, la edad y una composición demográfica, pero como decía, si no me falla la memoria, Martí, poeta cubano, él decía un hombre, pero ahora digamos, ser una persona de su tiempo. Digamos. A mí me gusta esa idea que dice que los líderes son líderes de su tiempo. No tenemos nada de especial, somos sencillamente un accidente del destino, podría haber sido cualquier otra persona, si no era yo era otro, bueno, me tocó a mí y trato de hacerlo de esta manera. Buenísimo, bueno, bárbaro. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad fue muy bueno. Placer enorme. Me gustó muchísimo y tiene que ver con mucho de lo que estamos nosotros tratando de hacer. Y bueno, justamente necesitamos una visión país, necesitamos valores, necesitamos una cantidad de cosas, y la estrategia es apostar sobre esa visión y ver cómo logramos esa visión. Pero la visión a veces es a varios años, así que tiene que seguir en varios gobiernos. Pero el tema de la visión es importantísimo. Si uno no ve eso y no lo estoy viendo ahora lo que quiero lograr, no lo voy a lograr nunca. Así que muchísimas gracias, Martín. Creo que fue muy bueno para todos. Placer enorme. Bueno, y mucha suerte. Gracias, María Eugenia, gracias. Y bueno, en este contexto. Gracias a Jorge que generó ese comentario. Un placer, un orgullo. A disposición en redes sociales, las manejo yo, así que cualquier cosa me escriben. Un placer. Hasta luego. Gracias. 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 Chao, muchas gracias. Martín, gracias. Bueno, no sé si quieren comentar algo. Tenemos un ratito. Sí, a ver, ¿qué les pareció? ¿Alguien más que quiere? No, más estuvo muy bueno, la verdad, lo que comentaba. Y quizás esto último que decía Roberto, ¿no? El tema de la visión, de que quizás es lo más importante, y muchas veces acá se deja de lado, y que por ahí es simplemente tener un plan que debería ser de largo plazo, que quizás, bueno, acá en Argentina no premia el largo plazo, sino la urgencia, pero está bueno ver que por lo menos, aunque sea en una intendencia,
hay un plan y es de largo plazo y que ojalá sea sostenible y sea extensible a otras intendencias o provincias. Sí, además la manera con la que transmite, ¿no? Sencillez, siento que no tiene el cassette de un político puesto como todos, y me parece que tiene las ideas bien claras, y también me gustó cuando le preguntaban de la presidencia, como que está enfocado en lo que hace. Eso me parece también importante ahora en todo lo que es cambios, en este momento de incertidumbre. Siento que fue muy claro con las ideas que transmitió. Me gustó mucho. Siguiendo por ahí un poco lo que decía Gastón, creo que el tema de esa pasión que tiene por Pinamar, digamos que es su casa, que es donde vive, y creo que hace un cambio bastante grande y se nota y se diferencia por ahí cuando habla, y esa forma de expresar lo que estaban diciendo, que la verdad que, o sea, me resuena un poco el hecho de que hace una diferencia real en el momento de tomar decisiones y de tener una visión bastante clara, y que estaría bueno poder verlo en el futuro también en puestos más altos, que alguien demuestre esto que estamos viendo por ahí de acá de Martín. Sí, hablando de hacer de Pinamar una ciudad que no sea una ciudad turística, sino una ciudad que sea elegida por más gente en forma permanente. Bueno, eso conecta mucho con algo que ha surgido por la pandemia, que es la idea de mucha gente que está pensando en vivir en lugares más cerca de la naturaleza, no en las grandes metrópolis, sino una idea como de vivir en lugares que sean más humanos y donde las distancias, ¿no? También toda esta cosa ecológica de no tener que estar recorriendo 60 kilómetros para llegar a la oficina, etcétera, el famoso commuting y todo eso, y los embotellamientos, y supongo que las ciudades que tengan una buena infraestructura, Internet es fundamental, que Pinamar tenga un problema con Internet no es una buena cosa, pero si tenés buena infraestructura, buena salud, y bueno, rutas que te llevan a las grandes metrópolis rápidamente, o transporte, eso es otra cosa fundamental para descentralizar, ¿no? Un poco las grandes urbes, que es uno de los problemas que tiene Argentina, ¿no? La concentración. Pero pensaba cuando él hablaba en Tandil, no sé si ustedes saben de Tandil. Tandil es una ciudad agraria, en medio de, ¿no? Que siempre fue un lugar agrario, y hicieron una universidad hace ya como 30 años o no sé cuánto, una universidad orientada a la tecnología, y hoy es un hub tecnológico súper importante, o sea que tiene la parte de agricultura y gente que elige vivir en Tandil, pero tiene un altísimo nivel de vida, y ha logrado un desarrollo superior a la mayoría de las ciudades o expueblos de la provincia de Buenos Aires, porque tuvo una visión muy moderna, ¿no? Entonces, cuando tenés estas ciudades como Pinamar, que es linda y tiene una infraestructura de casas y camas, ¿no? Que están vacías casi todo el año, hay que pensar qué actividades generás para aprovechar esa infraestructura en otras actividades. Así que, interesante. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿André? Sí, que creo que también fue interesante el concepto de no estar, de pensar en reorganizarse, ¿no? No seguir pensando en esta organización de tantos siglos hacia atrás, sino a mí me pareció interesante el tema de estar organizados por áreas productivas, entonces ver si pudiésemos organizarnos por áreas de afín productivo, y pensar en la autonomía de esas áreas, o sea, que esas áreas se pudiesen, más allá de que tiene que haber una colaboración. Se quedó frisada.
Quedó, sí. Sí, Se quedó. corta. Sí, se corta. Y Ahí está. nosotros, si no después se va a ir a otro lado y quizás me llega una partecita mínima de lo que nosotros como región hacemos, incentivaría quizás un poco más a que esas áreas quieran ser otra cosa, o empiecen a imaginar otras cosas. Pero conceptualmente me pareció como muy interesante también, esto de quizás repensar la estructura organizativa no solo de una provincia, de todo el país. Sí, son parte de que hay que cambiar muchas cosas y Sí. bueno, esos son los puntos. Lucas, ¿vos ayer estuviste en la presentación de anoche? Me parece. Estuvieron mis compañeras. Yo les Ah, pasé el link, yo tenía que cursar al mismo tiempo, pero le pasé a ellas para que después me cuenten un poquito. Soñé, yo pensé también que lo había visto. que tenía lo de anoche fue, voy a ver si lo podemos traer para acá porque vale la pena, creo que vale la pena que lo vean todos. Vos, Fabi, vos estuviste, ¿no es Sí, cierto? sí, la verdad que muy bueno y un poco en el hilo de todas las exposiciones que vamos escuchando. Bueno, en el caso de Martín, refuerza, ¿no? La visión y todos los temas que venimos parece repitiendo, pero que no es una ilusión, sino la importancia de saber a dónde quiero ir, de ver qué hago con lo que tengo, de reinventarse. O sea, veo que todo siempre va llevando a ese mismo pensamiento. Y bueno, anoche que estuvo esta persona de Innova, la verdad, una disrupción en cuanto, ya desde la base, ¿no? Que siempre hablamos de la educación tan importante y por momentos, a mí en lo personal, esto es una cosa muy personal, me pasa cuando escucho a estas personas, o anoche cuando escuchaba, digo, wow, yo no estoy tan loca en lo que yo vengo percibiendo hace muchos años en cómo yo creo ciertas cosas, pero siempre esas cosas rompen con lo estructural, con el mandato, como el deber ser de algunas cuestiones. Y ayer cuando escuchaba a Jorge, digo, wow, está pensando en eso y hablaban incluso de las profesiones, me asombró mucho cuando habló de esta reunión en Dubái que hacen cuando hablaban de las 10 profesiones más requeridas en 30 años, no existíamos. Entonces digo, ¿cuánto nos falta pensar en cuánto hay que abrir la cabeza, más allá de lo filosófico de abrir la cabeza, ¿no? Real, porque si no nos quedamos muy atrasados. La verdad que si lo podés Porque traer, justamente está muy la bueno. persona que estuvo ayer es una persona que creó colegios totalmente innovadores para América Latina, empezando en Perú, ¿no es cierto? En Perú ya tiene 63 colegios, empezaron en México ahora y en Colombia. Y la idea dice, yo quiero cambiar toda la forma de educar de Latinoamérica. Y entonces, y después, cuando termine con esto, voy a ir a África también. Y armó una cosa totalmente innovadora en todos los aspectos, con una visión, y el tipo está metido dentro de eso y fanatizado con todas las cosas, y con una visión de decir, ahora ya hice algo distinto, pero lo que estoy haciendo para el año que viene va a funcionar completamente diferente. Entonces, rompo todo, ya no hay más aulas, todos van juntos. La forma es por proyectos. Los ministerios después se arreglarán y siempre terminan aceptando las cosas que nosotros planteamos. Con muchísima libertad en todo tiempo, ¿no? Hablaba por ahí de educación primaria y decía, cuando uno le pregunta a un niño, ¿qué te gusta de la escuela? El chico dice, el recreo, mis amigos, y todo lo que nombra son cosas, o sea, no las horas del aula, no estar 50 minutos o tantas horas, y en muchas estructuras educativas seguimos hablando de horas y horas de exposiciones, ¿no? Entonces, él tenía esa visión de decir, ¿cómo lo atraigo? ¿Cómo entusiasmo a que quieran hacer? Y bueno, esta cuestión que quiere él, que no haya aulas, que sean como mesas, digo yo, de talleres y de proyectos y que la gente elija. O sea, esa libertad que da me pareció totalmente Un cambio absoluto de todo y aparte lo que hace y después lo sigue rompiendo y lo vuelve a romper. y lo Todo, sustenta, porque no es que en el aire, porque me gusta que todos sean libres y todo. Después mostraba que de esa escuela, a ver, porque él
sostiene esta idea y digo, yo puedo decir, ah, qué lindo, a ver, ¿qué resultados da? Y los da. Tenían 4 alumnos egresados, que todos, había una chica que había postulado para todas las universidades de Estados Unidos, entró en todas, y había elegido, no sé si Berkeley por una cuestión de Stanford, porque por una cuestión de que le cubría mayor porcentaje de beca. O sea, como que era un end-to-end, un principio a fin de, yo tengo esta idea, la sustento de esta manera, tengo este plan para hacerlo, y acá muestro el resultado. O sea, me pareció buenísimo, y ponerlo en práctica, y él Que tenía un las plan esto. estructuras para manejar todo eso, estructuras totalmente diferentes. Nada de organigramas tradicionales, sino grupos de trabajo y cada grupo tenía sus cosas. Sí. Y todas las nuevas formas de estructurar algo es como lo manejaron y como lo están Y volví manejando. a hacer hincapié en esto que hablas vos siempre también, Roberto, de la pasión. Decía que tomaban algunas entrevistas y a veces la entrevista duraba 3 minutos y el educador o a quien estaba entrevistando él lo tomaba y le preguntan, ¿cómo? ¿No le haces una entrevista más, más extensa? Y él decía, no, ya lo vi, porque hablaba de la pasión también de educar y de recreer realmente en esta forma de educación. Y decía, lo vi, hablé 5 minutos y le vi el brillo en los ojos, dijo él en un momento, y ya lo tomé y sé que va a ser bueno. Pero bueno, la verdad que muy, muy motivador e inspirador a que las cosas están cambiando real, ¿no? Más allá de la exposición de decir que las cosas cambian. Muy bueno. Y bueno, Bueno, lo vas a poner en internet, Roberto, así lo vemos sí, lo voy a poner. Ayer anoche lo grabé, en el terminó grupo. como a las 10 de la noche, así que ahora lo voy a subir a YouTube. Bueno, Buenísimo. para hoy, yo creo que hoy por ahí no nos da el tiempo. En el, Habíamos sí. propuesto el tema de leer, de que analicen el paper de Stefani y habíamos puesto algunas preguntas para los chicos para comentar. Sí. No sé si alguien quiere Sí, comentar algo. Sí. perdón, desde nuestro grupo que estamos con Franco y Jorge, nos pareció importante la parte donde, más que nada por el punto de qué nos parecía más importante del artículo, la parte donde relaciona la investigación, la inversión en investigación en desarrollo por países y el ingreso per cápita de cada uno. Y también después, bueno, cómo va comparando los distintos países con las distintas tasas de crecimiento en esa inversión. Y bueno, después, por ejemplo, Argentina mostrando que está en el puesto 56, si no me equivoco, y cómo eso también va desacelerando el crecimiento en su totalidad del país. Es un poco lo que hablábamos ahí que está bueno, es como, por ahí muchos creen que los países que invierten fuerte en investigación y desarrollo son países que ya eran primermundistas y que por ahí por eso podían darse el lujo de invertir en eso. Y quizás no es tan así, hay que verlo al revés, ¿no? Que fue el hecho de invertir en este tipo de cosas, aún no teniendo quizás necesidades básicas insatisfechas, y creo que daba el ejemplo de Corea del Sur, si no me equivoco, pero quizás fue invirtiendo en investigación y desarrollo lo que les permitió crecer y ser hoy quizás países del primer mundo. Nosotros también Sí. con mis compañeras, con Florencia y con Sofía, que ellas estuvieron en la charla de ayer con Jorge, que el tema del capital humano, cómo o sea, una vez que uno quiere atraer por ahí ese tipo de investigaciones y desarrollos, o sea, ese tipo de crecimiento, también necesitas dentro de tu país gente que pueda aportar. Y hablaba mucho de cuántos años se necesita desde que arranca la universidad hasta que es capaz de hacerlo, y decían que eran como 10 años de estudios, y creo que también es parte clave del hecho de la planificación para llegar a eso. Buenísimo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Fabi, vos querías.
No, quería saber qué les había parecido, si estaban de acuerdo, un poco también que expresen ellos si con todas estas exposiciones están de acuerdo. Porque uno puede escuchar y habla desde la experiencia del que está exponiendo y de lo que hace esa persona. Y los chicos, a ver qué les pasa a ellos, de cómo se ven siendo próximos profesionales, cómo van a encarar, digamos, su desempeño en donde estén, ¿no? Sea una organización pública o privada, y si están de acuerdo con esos conceptos, a qué les suena, si les parece realizable, no realizable, más allá de tener, digamos, una acumulación de información, ¿no? Que es muy buena, pero está bueno saber qué les pasa con eso. Que fue un poco el objetivo también de pedirles que lean el papel y que opinen y que se involucren en esto. Respecto al paper, creo que estaba por lo menos, estoy bastante en línea en lo que pienso, ¿no? Que quizás es por ahí el camino, más allá que después depende de 10.000 factores externos que no puedes controlar, pero me gustó también lo que decía Stefani, el hecho de decir, Argentina es un país que puedes decir que es rico si querés en recursos naturales, pero eso no es suficiente. De vuelta, sos un país rico en, si querés, soja, campo, todo lo que vos quieras, pero el día de mañana tenés una sequía o una caída de los commodities y más, y no te alcanza. Entonces tenés que empezar a ver este otro camino, sea la investigación y desarrollo, quizás focalizarte en software, en ciencia particularmente, en alguna rama de la ciencia, aunque sea para amortiguar. No digo que saques la parte de recursos naturales como deje de ser el foco, pero sí quizás que tenga amortiguadores que hoy creo que no los tiene. Y apostamos todo ahí, y apostar todo en eso solo, creo que, por lo menos en nuestro caso, no es el camino. Bien, bien. Sí, a mí en lo particular, por ejemplo, siempre me impacta cuando escucho, y que era un pensamiento que yo tenía de, no sé, cuando entré a la universidad, siempre tenemos el reclamo de no tengo presupuesto, no me dan apoyo, el Estado esto, el Estado el otro. Y yo lo comenté acá, una vez que me hicieron una nota, digo, bueno, sí es verdad, uno para hacer obras tiene que tener un presupuesto, pero me gusta la pregunta de qué hago con lo que tengo, ¿sí? Y en algunas cuestiones de educación vemos que no es que el país no invierte en educación, y cuando ve lo que se invierte, es un número considerable. Entonces, ¿qué estoy haciendo con eso que tengo? Más allá de lograr, digamos, lo otro. Y veo que en algunos expositores esto vuelve, digamos, y es hacer. Hoy Martín también en algún momento lo expresó. A mí en lo personal me pasa esto, es mejorar también lo que tengo, conseguir que crecer, pero también ser eficientes, ¿no? Sí, uno de los temas típicos de eso es lo que planteaba en su momento Hammer y Prahalat, que decía el tema el stretch de los recursos, tratar de con menos recursos poder hacer cosas más creativas. Cuando tengo muchos recursos, dicen, normalmente termino haciendo estupideces. Y muchas veces lo que pasa es eso. Meto un montón de presupuesto en educación, pero hago siempre lo mismo, no sirve para nada. O meto en investigación y desarrollo y no sirve para nada. Entonces, justamente cuando tengo poco, lo estiro. Que es lo que decía hoy Martín, estirar los recursos de alguna manera, y con eso poco que tengo puedo llegar a hacer mucho. Y es cuando busco la creatividad, la innovación, las formas distintas, porque tengo que buscarle la vuelta, aunque no tenga recursos, de ver cómo hago. Cuando tengo mucho y no hago nada, en general pasa eso. Baja la calidad también, sí, de lo que estoy proponiendo. Yo creo que estuve rescatando mucho de todo lo que venimos viendo, hablando, leyendo, es todo el tema de políticas más largoplacistas, tanto la gente que viene a hablar, como el paper que nos hacen leer, como las investigaciones que estoy haciendo con mis compañeros para nuestra tesis, nuestro trabajo, es que todos proponen esto de empezar a ver más a futuro, no de la solución inmediata. En el paper que leímos, Stefani decía que habían intentado enfocarse un poco más en investigaciones de desarrollo en Argentina y crear alguna que otra institución que ayude a esto, pero después en el gobierno de Macri no le quedó otra que disolverla o echarse para atrás en muchos proyectos, porque como no apoyan a largo plazo cosas, eso genera que eso se termine disolviendo. Y Stefani decía que hay un montón de desarrollos tecnológicos e investigaciones que terminan haciéndose
entre 5 a 30 años. Y lo mismo ocurre con otros tipos de proyectos en Argentina o con el tema de la educación, o lo que decía recién Martín, el hecho de que el cambio no es un gobierno de 4 años, sino capaz de 10 o 20. Entonces también yo rescato mucho eso de que está viniendo gente a hablar y estamos leyendo y investigando cosas que son de acá mucho tiempo, no solo quedarnos con, bueno, y si levanto ahora un proyecto, ¿qué pasa en 2 años? Y mucho no va a pasar, hay que apostar más largo. Esto que decís, Jazmín, me parece súper importante, porque estamos pensando en cosas que parecen tal vez inaplicables en una Argentina que es un tembladeral, ¿no? Y sin embargo, tener una visión, ya sea para la propia carrera que ustedes están comenzando, su propia carrera y desarrollo profesional, esto les va a servir, tener siempre una mirada no solamente táctica que hago hoy, veo cómo zafo o cómo aprovecho el hoy, sino si ustedes pueden entender el contexto del mundo donde viven, y como el otro día decía Nelson Dubos, es igualmente complicado armar algo en Córdoba desde Buenos Aires, decía él, que en San Pablo, ¿no? Entonces vivimos en un mundo totalmente interconectado. Entonces entender cómo y lo que pasa en el mundo nos va a afectar, entonces que ustedes ya tengan ese chip bien metido, que estén al tanto de las tendencias y que puedan pensarse y pensar los proyectos que desarrollan dentro de una estructura, una organización o de forma independiente. Es un aporte que se hacen a ustedes y también a la Argentina, porque mientras más gente pueda pensar el presente, pero teniendo idea hacia dónde uno querría llegar, no hipotecando el presente porque no miro a dónde voy y después me voy a caer al abismo, ¿no? Entonces yo creo que este ejercicio que estamos haciendo es muy bueno, y que todos los cambios toman tiempo, ¿no? Pero no por eso, de lo que hablamos no es algo que en 5 años, pero en 10 podríamos lograr un montón, y en 20 con una continuidad y entendiendo esta inestabilidad de la que se habló hoy, y aceleración, pero si uno tiene claro a dónde quiere ir y lo va con consistencia, va tratando de aproximarse, al final es lo que han hecho los países, ¿no? Estos que han salido del subdesarrollo al desarrollo, o si uno piensa, la Argentina invierte mucho en educación, invierte el 6% del PBI, que es más de lo que recomienda la organización, la OCDE, ¿no? O sea, de los países más desarrollados. Pero evidentemente la asignación de los recursos no es como en estas escuelas que acaba de contar Roberto y Fabiana. Entonces los resultados no son buenos, son muy malos, a pesar de que la Argentina invierte mucho en educación. Bueno, qué bueno, que va. La semana que viene, les comento, vamos a tener una clase sobre el caso Israel, un país con recursos escasos, en medio del desierto, y que decidió una estrategia de desarrollo tecnológico hace varios años, y hoy es un líder mundial con un alto nivel de vida también, y vamos a tener primero un israelí, que es un experto y que ha trabajado mucho, ha sido protagonista de todo este desarrollo de su país, tanto desde fondos de inversión como emprendedor, y que después fue consultor de un caso en la Argentina, el de CITES, la primera incubadora privada argentina de empresas de base científica tecnológica en Santa Fe, en Sunchales, Santa Fe. Él vino como asesor, así que conoce la Argentina. Él nos va a dar primero la primera parte, la va a hacer en inglés, esto lo hablamos con Roberto, va a hablar lentamente, espero que la mayoría pueda comprender, si no después haremos un resumen para quienes, y después va a haber preguntas y respuestas donde podemos traducir las preguntas si quieren, pero bueno, y después van a venir los de CITES,
el presidente de Sancor Seguros, y Nicolás Toñali, que es el CEO de la incubadora. Así que vamos a ver el caso Israel en Israel y cómo un grupo lo aplicó acá en la Argentina. Y hay un libro que recomendamos en el programa que se llama Startup Nation, que debe estar en castellano, La Nación Startup, que es buenísimo, sobre el caso israelí. Y en el programa también van a ver que hay libros de Byul-Chul Han, el filósofo surcoreano del que habló Martín Yersa, La sociedad del cansancio en el enjambre, tecnopolítica. Son ensayos cortos y son súper interesantes para entender la sociedad contemporánea. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Bueno, buenísimo. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Chao. Gracias, Roberto. Por Gracias. haber Gracias. estado, Martín. Chao, buenas Muchas noches. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Chao. Remove. Se quedan. La clase que viene les voy a decir que prendan la cámara. Sí. A veces no quiero ser tan... A ver. No la puedo remover esta chica, a ver. Hace tiempo no se fue. Ahí está. Ahí. Ahí está, no la podía remover. Se quedan, sí, a ver, yo... Como hoy alguien me escribía por el chat, la chica que dijo, te mandé un mail, me lo mandó al campus. O sea, tienen que empezar a entender las consignas. O sea, yo el campus mando por ahí, por si alguien no... Pero di un correo, a veces no me quiero enojar, ¿no? Pero me dice, ay, te mandé un correo y no me contás. Esta cosa de tirar la palabra al viento y esperar que me contesten y viste, ser el centro. Entonces le digo, no, manda, bueno, ahora lo reenvío. Pero, y después me preguntaba, lo de otra chica, lo de Estefania era para entregar, ¿viste cómo se quedan colgados? Y digo, en eso mínimo es donde tienen que empezar a cambiar su forma de actuar, ¿no? Más allá de puedo ir a 20.000 exposiciones, pero si no lo aplico como que es gracioso. Por eso les dije qué les pasaba con lo que escuchaban, porque si no seguimos escuchando y bueno, ¿qué hacen? Pero bueno, estuvo muy bueno. Lo de ayer estuvo muy bueno, la verdad. Sí, todo muy bueno. Qué manera de romper, sí. Pero, por eso digo, pero a veces me parece que hay como una falsa idea de que, uy, sí, con esta idea disruptiva está todo un descontrol. No, necesita mucho más compromiso este tipo de educación. Sí. Muchísimo más. O sea, porque es darse cuenta que lo que existe no funciona. Claramente. Pero yo siempre, mira, yo en mi caso personal siempre dije lo mismo. Yo hasta la secundaria incluso, quiero decir, estudiaba y me iba súper bien porque tenía mucha memoria seguramente. O sea, yo siento, cuando me veo en retrospectiva, la facultad a mí lo que me golpeó, me dio cachetazo, porque imagínate, venía de haber sido abanderada en la primaria, en la secundaria nunca llevarme una materia, vine a la facultad y me cacheteó la facultad así, me empecé a bochar algunas materias porque no estaba acostumbrada a eso, porque estudiaba, tipo, recopilaba datos, iba a los exámenes y me salía bien, pero si me lo pongo a pensar es cuánto me estaban enseñando a aprender a pensar. Y viste, repetimos eso, te tomo Por eso creo que también en tus cursos cuando vos decís no se toma el examen, algunos quedan, tipo... Claro, nosotros rompemos los Uy, y- claro. Pero es también decirle, tomar responsabilidad de vos y de tu formación. Pero bueno, así que estuvo muy bueno ayer, la verdad que Sí, sí, muy pero interesante. Estuvo muy genial. sí, es un fanático el tipo. Sí, me encanta aparte cuando dijo, tengo 60, quisiera ser más joven. O sea, te transmite eso. La verdad que a mí me pasa, incluso lo que comenté hoy es verdad. Yo en muchas cosas, cuando lo escucho y digo, wow, es lo que a uno le pasa a veces y en su experiencia, ¿entendés? Esto de
decir por qué hacer cosas aburridas y cómo generar y trabajar desde el otro lado. Si no, me convierto en el tradicional docente que viene con el librito, da una cosa magistral, les tiro la información y me voy a mi casa y me creo súper profesor. Y no se trata de eso. O sea, hay gente que es excelente expositora y están buenas, pero que el mundo te está pidiendo otra cosa. Claro, O no, sea, tenés que romper con lo que está. Eso sí, sí, se sí, sí. cambian las cosas, no se puede. No, no, tal cual. Así que no, muy bueno. Y hoy lo de Martín, la verdad que es genial, ¿eh? Me encantó. Lo voto. Bien, Me voy a Pinamar a vivir. Te juro que por momentos me aseguro algunas cosas más y me voy. estuvo bien, Sí, sí. muy bien, sí, la verdad que sí, sí. Joven. Ojalá haya muchos, necesitamos muchos más en este país así, pero bueno, Ahora lo ya tenemos veremos. para la materia de planeamiento, también ya lo había ¿Ah, sí? enganchado a eso. Sí, Ah, pero se gusta, se ve que le gusta, aparte que lo hizo como en una charla Cuando descontracturada, yo me le parece. dije, hablé un rato largo, que hablé como media Sí. hora con él por teléfono, le conté las cosas y se enganchó enseguida y después me llamó, hace 2 días me llamó de nuevo para ver cómo lo armaba, qué sé yo, a ver si Ah, hacía una presentación con PowerPoint o no, y qué sé yo, y bueno, mirá vos, qué bueno. Ah, no, estaba re después, entusiasmado con el tema y eh, llamó él ah, directamente, de sí. vuelta, Después consultar. por ahí te pido, o a través tuyo o el contacto, porque por ahí también lo puedo invitar al de las provincias, que algunos están así medio Sí, perdidos, y para que se suelten un poco. Y él tiene esa visión, ¿viste? Como que al estar en un municipio y sí. ese conocimiento de las cosas que maneja la provincia y todo. Así que después por ahí te pido el contacto y le pregunto, porque por ahí a la noche, ¿viste? Pero bueno, estaría bueno. Así que genial. Claro, es tardísimo ese curso. Claro, ya sé, no por eso. Me gustaría, digamos, preguntarle en lo personal. Chicos, Sí, un sí, bebé de un sí, año y otro de dos, no sé sí, qué. sí. No, por eso, por eso. Me gustaría preguntarle por ahí, no sé, si puede a las 9, ¿viste? Yo Y me que levanto todos los días a las 6. Cuando le dije el claro, horario, me dijo, prefiero a las 7:15, yo me levanto todos los días. claro, claro. Así que bueno. Bueno, después si tenés, llegás a tener el contacto y le pregunto, le mando la consulta por ahí media hora, aunque sea, ¿viste? O chiquita, para que no se le haga tarde, pero estaría bueno. Estaría bueno para traerle, ¿viste? Porque a veces les cuesta soltarse a los chicos y o que hablan siempre lo mismo, ¿viste? Jorge y que realmente lo aprovechan, porque a mí a veces me da pena que no lo aprovechan por ahí. Pero bueno, así que bueno. Bueno, me voy a poner el gorrito de Walmarense, de Walmart Support. Así que Lo bueno. hice todo con el celular. ¿Ah, sí? Sí, Ah, mira vos. porque Buenísimo. acá tuvo Estás en, mucho problema. estás en Yo Pinamar, soy, ¿no? yo estoy en Cariló, sí, Ah, en Cariló, qué lindo. de la Muchos misma años. municipalidad de Pinamar. Sí, 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 sí. Y ahora están haciendo, que él dijo, están haciendo fibra óptica, que Ajá. aparentemente en noviembre va a estar, porque la internet que hay ahora es mala. Claro, sí, sí, eso suele pasar. Yo me acuerdo que iba A mí me bastante a habían Cariló prestado una y oficina, a veces voy a la oficina, que tiene mejor internet que acá, sí, y hoy anduvo con el teléfono, anoche me anduvo claro. con el teléfono, o sea, cuando me anda con el teléfono, hay días que pongo y no me anda con el teléfono, no la toma la Sí, computadora, no sé por sí, qué. no sé por qué, sí. Ahora me Y lo bueno, ahí tomó y tenemos. bueno, con el teléfono funciona. Y eso es fundamental. Pero bueno, en eso se tienen que apurar, ¿entendés? Porque hay Sí, veces ahora que... están metiendo, dicen que en noviembre va a estar todo con fibra Sí. óptica. Y sí, vos pensás que mucha gente que por ahí está acá, o con el tema del teletrabajo y todo eso, realmente. Una empresa de Córdoba que está metiendo todo fibra óptica, el internet Sí. con fibra óptica por todos lados, hicieron todas las zanjas, ya metieron los cables, están metiendo todo y en Ah, mira noviembre vos. lo tienen. Así que es Ah, parte de bien. la estrategia que él hizo de decir que la gente se venga a vivir acá. Claro, sí, 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 sí. No Sí, yo solo. por momentos decía. Yo soy muy de ciudad, pero a veces te da parte del mar, a mí me encanta. Pinamar me gusta mucho. Cariló me encanta. Yo hace muchos años tenía una amiga de la facultad que tenía casa y nos escapábamos siempre a Cariló. Re lindo, la Sí. verdad que sí. Pero bueno. Pero bueno, por lo menos estás respirando aire puro. Eso está bueno. Así que bueno. Bueno, Te nos huiste vemos. del cemento. Nos vemos. Dale, Roberto, que Bueno, tengas lindo día. gracias igualmente, un beso. Chao. Chao, chao.